Lo que se viene. Crossing Contenidos. Somos lo que ves. Crossing Contenidos. Somos lo que ves. Contenidos ATP y gratis. Online las 24 horas, los 7 días de la semana. Cine independiente y emergente. Terapia en cuarentena. Croasin Live Recital. Contenidos ATP y gratis. Online las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Viste lo que lográs? Por tu culpa tengo que hacer esto. El jefe me dijo que te haga desaparecer. Pero yo te voy a dar una segunda oportunidad. Decime dónde está la puta tarjeta. Ah, no querés hablar, ¿no?
Era lo único que tenías que hacer. Ni el puto video, ni la tarjeta, ni nada. El jefe dijo que lo maten. Háganlo cuando me vaya. Quédese tranquilo, Sosa. Vine a rescatarlo. ¿Cómo me encontraste? Fabián, su amigo hacker, me dijo dónde podía encontrarlo. Con cuidado. Con cuidado. Espérame acá, voy a buscar el auto, Sosa. ¿Qué día es hoy? Martes. Desde el domingo que está desaparecido. Por eso su amigo me llamó preocupado y me dijo dónde podía encontrarlo. Rastreó la última señal de su teléfono. Ah, sí, me lo rompieron esos hijos de puta. Justo cuando entraba una llamada. Tranquilo, Sosa. Ya lo vamos a atrapar a esos. Hola. ¿Hay alguien? ¿Cómo se siente, Sosa? Bien. ¿Dónde estoy? En mi casa. Lo quise llevar al hospital y no quiso. Y dejarlo en su casa tampoco era seguro. Está bien. Gracias. Mire, Sosa, debería ir a la policía. Ahí pueden... No puedo ir a la policía, ¿eh? Estoy complicado. Mira, te voy a pedir un favor. No hagas nada hasta que yo no sepa cómo resolver todo esto, ¿sí? Está bien, pero va a tener que explicarme todo. Porque no entiendo nada. Y si voy a ayudarlo... No estoy pidiendo que me ayudes. Solo que no hagas nada ni digas nada. ¿Eh? Su amigo confió en mí para que lo vaya a buscar. Usted debería hacer lo mismo. Mira, no puedo confiar en nada ni en nadie. Hola. Hola, jefe. Se escapó. ¿Cómo que se escapó? Pero no se pudo haber escapado. ¿Alguien lo ayudó? Parece que los que estaban custodiándolo fueron sorprendidos por la espalda. Solo había que matarlo, la puta madre. ¿Es que ya no se puede confiar en nadie? No sé qué vas a hacer para que aparezca. Anda a buscarlo. El jefe llega mañana. Tráelo y si es posible, vivo. Empezá por su casa, ¿querés? Ok, jefe. ¿Va a salir? Sí, tengo que ir a mi casa. Pero es de día, ¿por qué mejor no va de noche? Eso es lo que ellos esperan. Por eso me conviene ir ahora. Bueno, lo llevo. Bueno, dale.
Pero mirá que ante cualquier actitud sospechosa tuya, yo... Quédese tranquilo, Sosa. Confía en mí. No. Pará acá. No, vos quedate acá. Ah, bueno, jefe. Como usted mande, ¿eh? Ya te tengo, Sosa. Ya te tengo. Lo lamento, Sosa. Tengo órdenes de llevarte. Así que ni te muevas. Si él muere, vos también. Ahora me vas a decir dónde está tu jefe. ¿Vos pensás que voy a hablar? Es verdad, Sosa. Estos tipos no hablan. Mirá que me quedan 2 miembros superiores y uno inferior, ¿eh? Hablá o salís mutilado de acá. Pues me muero desangrado. Bueno. La policía viene en camino, Sosa, ¿eh? Ya te dije que no puedo encontrarme con la policía. Pero solo pedí refuerzo cuando vi entrar a Abel Martínez. Bueno, te vas a tener que quedar a esperarlos vos. Dame la llave de tu coche. Pero, Sosa, ¿qué les digo? Vos sabrás. Hola, jefe. ¿Novedades? Sí, Sosa se escapó. ¿Y la evidencia, Rodrigo? No logramos encontrarla. No me falles, Rodrigo. Te pido que no me falles. No se preocupe. Todos tenemos un punto débil. Yo conozco el tuyo, Sosa. No pensás que iba a tardar tanto. Tuve que pasar por la oficina antes de venir. Sentate, que está recién hecho. ¿Estamos esperando a alguien? No te pregunté tu nombre. Sergio me puede llamar. Le pedí ayuda a un amigo y viene en camino. ¿Y quién es? Ya lo vas a conocer. Dale, come que se te enfría. Voy yo. Sí, disculpe, ¿qué necesita? Plata no tengo, ¿eh? Estoy buscando cosas. Retírese, por favor. ¡Cosa! Retírese, por favor. ¡Cosa! Déjalo entrar. Pero es un vago de la calle. ¡Cosa! Déjalo entrar, te dije. ¡Cosa! ¡Así! ¡Ah! ¡Cosa! Sentate a comer, dale. ¿Me puede decir qué hace este hombre en mi casa? Mirá, es la única persona en la que puedo confiar en estos momentos, ¿eh? Cosa, mi amigo. Dale, come. ¿Cachito? No, gracias. ¿Está fresquito? No, te dije que no. ¿Y qué se supone que va a hacer? Después te explico cuál es mi idea, ¿sí? Ahora come, dale. ¿En qué está pensando Sosa? No tenemos mucho más tiempo para terminar con todo esto. Mañana tenemos que encontrar el lugar donde está Rossini y hacerlo hablar. Pero no sabemos dónde es. Y si así fuese, el lugar va a estar muy protegido.
Va a ser imposible llegar a él. Por eso lo necesito a él. Es el único que puede llegar. ¿Y cómo vamos a encontrar el lugar? Ya vas a ver. Decime que lo encontraste. Sí, me encontró. Epa, sabíamos que ibas a aparecer, pero no tan rápido. No demos más vueltas. Mañana te espero a las 11, donde comenzó todo. Ya entendí. Mañana voy a estar ahí. Te quiero ver personalmente. No me mandes a ninguno de tus secuaces. No te preocupes. Yo igual quiero verte cara a cara. Lo único que te puede salvar, lo único que te puede mantener vivo, es que aparezcas con la memoria, ¿sí? ¿Qué pasó? Ahora, jefe, apareció más rápido de lo que esperaba. Escúchame bien. Sosa es muy astuto, muy astuto. Apenas asome la cabeza, me lo callás para siempre. Es muy riesgoso para nosotros que Sosa siga vivo. Bien, jefe. Bueno, muchachos, llegó la hora. ¿Vamos? ¿Usted está seguro que lo va a hacer bien? Sí. ¿Novedades? Estoy en camino. Quiero que desaparezca. Quiero que desaparezca. No se preocupe. Esta vez me encargo personalmente. Bueno, pero no te confíes. Tengo el lugar rodeado de gente. Esta vez no se va a escapar, jefe. Sosa, ¿a dónde va? Voy a dar una vuelta. Estoy seguro que Rodrigo no viene solo. Hola. Cambio de planes. Sos un hijo de puta. Antes de darte la tarjeta, quiero hacer un trato. ¿Qué querés? El mensaje. Tenemos un besito. No. Tranquilito, vamos. tranquilito.
pasa nada. Tranquilo. Ahí te mando algo. Seguro que te va a interesar mucho. Míralo y te quiero solo, ¿me escuchaste? Vamos. Todo bien, ¿eh? Chao, compadre. Todo bien. Ahí está activado el GPS. Sosa. ¿Está bien? Sí, sí, todo bien. Vamos. Sosa, ¿hacia dónde vamos? Sosa, ¿a dónde vamos? Para acá. Bájate. Pero... Bájate, te digo. Sosa, mire que... Qué rápido, ¿eh? ¿Ya estás solo? Sí, ya está. ¿Dónde nos encontramos? En 1 hora en mi oficina. Voy para allá. Espero que tengas lo que te pedí, ¿eh? Espero que llegues con la tarjeta, ¿eh? ¿Qué hace, pibe? ¿Dónde está cosa? No sé, me atacó y se fue con el auto. Puta madre. Ahora sí que estamos en problema. Voy a llamar a la policía. ¿A quién vas a llamar vos, de loco? ¿Qué te pensás? ¿Qué cosa no se sabe cuidar? Vení. ¿A dónde? Vos vení. ¿Cómo te llamás vos? Sergio. Jonathan Manuel Fernández Wilson Valdemar. Dale, decime tu nombre. Me llamo Pepe, pero decime Alfredo. ¿Me estás cargando? Bueno, si no te gusta, decime Ramón o José. O llámame como más te guste. Sí, está viniendo. Le hice una oferta que no puede rechazar. Después le cuento cómo nos fue. ¿Lo revisaste antes de entrar? Sí, señor. Solo traía este chip. Listo, te podés retirar. Vamos a ver si tiene lo que tanto te pedimos. ¿Me estás tomando el pelo, Sosa? ¿Dónde está el video? Primero quiero ver a tu jefe. Querés ser mi jefe, ¿no? Si no entregás el video, esta piba no aparece nunca más. Es tu decisión, Sosa. No sé lo que más te conviene. Si me entregas el video, eso sale sin ningún rajuño. Termina el tiempo, Sosa. ¿Dónde está el video? 5, 4, 3, 2... Los tengo escondidos. Y si no salgo de acá, ese video termina en la policía. Quiero ver a tu jefe. El jefe confiaba en vos, Sosa. Por eso te llamamos. Hola. Necesito que recuperes un video. Nos compromete, tenés que evitar que se abra esa investigación. ¿Dónde? En la costanera encontraron uno de mis chicos muertos. El celular me compromete. Bien, ahí voy para allá. Después que mataste al muchacho, no encontramos esta piba. Ahí nos dimos cuenta que la dejaste escapar. Investigando un poquito más, nos dimos cuenta que era tu sobrina. Así que cuando volvió, la agarramos.
Nos dijo que tiró el chip y que sabías dónde estaba. Así que sabemos bien que vos tenés la memoria. Y si no la entregás, vas a perder lo único que te queda. Cuando recuperé la tarjeta, vi lo que tenía adentro y decidí esconderla. La persona que la tiene ahora nos filmó cuando yo te entregaba la cámara vacía. Si no lo llamo, va a entregar la memoria. Mira, Sosa, ya no nos interesa más la memoria, ni tu sobrina, ni la puta tarjeta. De acá no salís vivo. Ah, si fuera verdad, ya me hubiesen matado. ¿O no? Quiero ver a tu jefe en persona. Y quiero que mi sobrina esté ahí, con la plata que te pedí. Mira, Sosa, no estás en posición de negociar. La tarjeta por mi sobrina. Sosa quiere entregarle la memoria personalmente. Quiere ver ahí a su sobrina. Bien, vamos para allá. Decirle al muchacho ese que te traiga el chip. No. Vamos a buscarlo. Déjame que lo llamo. Cosa. Soy yo. ¿Tenés la tarjeta ahí? Sí, acá la tengo. Dame con Sergio. Cosa. Hola. Necesito que lleven la tarjeta y la dejes donde te indique Adrián. Ah, sí se llamaba. Ahí mismo está el auto. Las llaves están debajo del asiento. Vamos a buscar la memoria. ¿A dónde? Yo te digo. Pará. Si esto es una trampa, tu sobrina no sale viva, ¿eh? Mirá, mi sobrina es la única garantía de que vos estés vivo. Lo que pasa es que si no me pongo esto, sí, me cago en calor este. Reíste un poquito. Toda la vida vas a estar con esa cara. ¿Qué condena? Dale. Para, pam, para, pam, para, pam, para. Ya va, querido, ya va. ¡Oh! Para va, pam, para, pam, para, pam, para. Apagá eso. ¿Por qué tardaste tanto? Porque estoy haciendo tu laburo, lo que tendría que hacer vos, lo que pidió Sosa que haga. ¿Qué cosa? ¿Qué te Estaba quejas? haciendo? Lo que tenía que hacer vos, ¿eh? Vos porque sos consentido de Sosa. Sí, ya está todo. Llévame con Rossini. Mira, lo único que quiere el jefe es la tarjeta. Cuando la tenga va a largar a tu sobrina. Pero ese no fue el trato. Lo siento, Sosa, ¿eh? Así es la vida. Gracias por terminar el trabajo que te habíamos pedido, ¿eh?
Ya sabes lo que tenés que hacer, ¿no? Vamos. ¿Se encuentra bien? Menos mal que conteste la nota. Sí, esta. Dale, vamos. Ahí está el lugar, Sosa. Sí, está bien custodiado. Esperemos un poco a ver cuál es el movimiento. Solo conté 4, Sosa, no hay más. No, seguro que hay más. Estoy listo, Sosa. Y yo. Hora de entrar, muchachos. Soltá el arma lentamente. Ponete contra la pared. La mano contra la pared. ¿Cuántos son acá? Somos muchos, no vas a salir vivo de acá. Eso lo vamos a ver ahora. ¡Hey! ¿Las manos donde puedo verlas? Sosa está acá. Sí, jefe. Que no entren.
La puta madre, se nos escapó. Sí, pero todavía llevan el transmisor que nos va a llevar justo donde queremos. ¿Por qué? Acá está la tarjeta. Excelente. ¿Y Sosa? Espero que ya no exista. ¿Qué hacemos con ella? Ya sabes, la vamos a tener que mandar con el tío. Ahora, ¿sí qué pasa? Sosa está acá. ¿Sosa está acá? ¿Cómo que Sosa está acá? Tenía que cubrir la espalda, vos, que viene a pasar. Pero hice lo que pude, Pero dale, pelotudo. no te la cagues. Usted vaya por Rossini y nosotros nos encargamos de él.
Contá que pido ayuda. Decí la cosa que no quiero la plata. Lo logramos, pibe. Somos un gran equipo. Una ambulancia, por favor, urgente. Quédate. Despacito, baja el arma. Baja el arma despacito. Apoyala en el escritorio. Apoyá el escritorio. Despacito, despacito. ¿Ves lo que lograste con esa tarjeta de mierda? ¿Ves lo que lograste? Qué estupidez. Mira, está la guita que me pediste está toda en el maletín. Igual no me la ibas a dar, me mandaste matar. No entendés nada, qué estúpido. Era para ella, le cagaste el futuro, le cagaste la vida. Ahora van a morir los dos. ¿Y la guita? ¿Sabes qué? La guita me la quedo yo. Dejala ir y matame a mí. Ah, pero qué tío tan bueno, qué héroe. Ahora te voy a matar a vos y ella va a mirar despacito como te morís. Adrián me salvó la vida. Y yo no pude salvarla de él. No te puedo dejar así, Sergio. Tengo que aclarar todo esto. Con la tarjeta suficiente, Sosa. El resto se encargó su amigo el hacker. Gracias por todo. Me alegro que haya confiado en mí, Sosa. No tanto. ¿Nos volveremos a ver? Solo si necesitas mi ayuda. ¿Y cómo hago para encontrarlo?
Crossing Contenidos. Somos lo que ves.
Hola. Hola. ¿Hay alguien?
Mamá, espero que puedas ver esto a tiempo. Andate a Punta Loyola, que hay refugios allá. Y yo estoy yendo para allá y espero que lleguen. No lleves el celular porque te encuentran por ahí y te llevan. Y no vayas en auto porque... Ay, mami, ojalá que puedas llegar. No, mami, te quiero mucho. ¡Pase! Crossing Contenidos. Somos lo que ves.
Eva, anda poniendo plato que ya está la comida. ¿Qué estás haciendo? Estoy dibujando los planetas. ¿Qué sigue después de Júpiter? ¿Qué sigue después de Saturno? Pa, ¿de qué planeta vienen los platos voladores? O sea, que nunca lo pregunté, che. Siempre cada vez que voy al súper veo uno que está ahí en el estacionamiento. Estoy seguro que son los que ellos compran ahí, los platos. Dale, papá, deja de hacer tonteadas. ¿En serio? Dale, dale. Levanta tus cosas que ya está lista la comida. Aguanta. Te toca lavar los platos. A vos te toca lavar los platos. Yo ya lavé ayer. No, ayer comimos sándwiches. Y no ensuciamos nada. Ah. ¿Y esto? Pero papel o tijera. Dale, pide papel o tijera, mejor de 3. Pero papel o tijera. Pero papel o tijera. Pero papel o tijera. Pero papel o tijera.
Me ganaste. Está bien, lavo yo los platos. Pero antes vamos a ir a una estancia. Porque nos invitaron a andar a caballo. ¿En serio? ¿En serio? Así que sí, dale, vamos, dale. Cámbiate. ¿No tenés fiebre? Pero sí tos. Tenés que ir a la escuela. No, por favor. No quiero. Bueno, dale, está bien. Por esta vez nada más. Gracias. ¿Qué? Bueno, y ahora hay que esperar, hija. Hay que esperar a que nos vengan a buscar. ¿Puedo ir allá a sacarme unas fotos? Bueno, dale. Pero tened mucho cuidado. Sí. Mirá que está feo. No muy lejos. Eva, no, Eva.
Ya llevamos 6 meses desde que vencimos a los invasores. Me informaron que en varias partes del mundo está dando buenos resultados. Gracias a las mascotas. Yo sigo buscando a mi hija y no voy a parar hasta encontrarla. Sé que está con vida. Mi corazón me lo repite en cada latido. A continuación, terapia en cuarentena. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Quiero agradecer a los chicos de Crossing Contenidos, que son familia también sin dudas, y vienen registrando en video todo lo que venimos haciendo en este tiempo, así que muchas gracias a ellos que son grandes compañeros, grandes personas y grandes profesionales. Cargando fresh, fácil no voy girando con lo mío por si no me vio la vecina que rebaja discutimos hip hop sin saber que fue esa escuela que en su casa faltó. Bien, ahora que ando fresh, fácil no voy girando con lo mío por si no me vio la vecina que rebaja discutimos hip hop sin saber que fue esa escuela que en su casa faltó. Voy a morir haciendo esto, escucho esa voz que me gritó que ahora me dice let's go. Hey, domino el ritmo sin conflicto siendo honesto, me traiciona la razón como a Camilo Sesto, un melómano que en el hip hop
piensa dejar su resto. Lo veo pasar, digo, ¿qué tal? Sigue buscando un puesto. Pateamos el mismo hood, pero ellos piensan que es la West Coast. Contame antes si tus padres están contentos. Después chocamos el vaso y brindamos por lo nuestro. Llevando la buena, esquivando la ley. Pongo más huevos que Galindo contra Richie K. Si definir el limitar, bueno, defínanme como el hijo de puta que lo manda. Eso fue todo, amigos. Crossing Contenidos. Somos lo que ves. Somos los mismos. Bueno, ahí. Somos los mismos. Ahora pone. Mi amor. ¡Qué lindo! ¡Qué grande que estamos! Sí, cuando sea el momento de la abducción, mirá para arriba, sonreí y saludanos. Entonces nosotros, cuando vos veas para arriba, nosotros reaccionamos a que te están abduciendo en ese momento. Están muy lindos. Y porque es el final. Claro, lo merece. Cuando nos entreguen el premio vamos a estar más lindos todavía. Rafi se conecta después, ya pudimos conectarlo y todo. Se va a conectar en tiempo real. O sea, que cuando él se conecte, todo va a pasar en tiempo real ahí. ¡Qué producción! ¡Qué maravilla la tecnología! Tengo una pequeña sorpresa para vos, Ya va a aparecer, va a ser una sorpresa obviamente online, ¿no? Bueno, ya se viene la sorpresa. Ay, qué nervio. ¿Qué viene? ¿Por correo? ¿Mercado Libre? ¿Es alguien famoso? Decímelo tú. ¡Hola! ¡Chao! ¡Lo veo después! ¡Chao! ¡Se lo llevaron! ¿Parece? ¿Esto es real? Estuvo lindo. Pasó rapidísimo el... Justísimo llegamos, ¿no? Tipo, Increíble. Yo iba a terminar la sesión y abrir una nueva para darle un cierre, pero llegamos justo. Pero quedó perfecto. Sí, quedó re bien. Muchísimas gracias a todos. Lu, ¿no está? ¿La abdujeron también a Lu? No, se me tildó. Acá estoy. Muy bien. Ahí está Lu. Entonces, voy de nuevo. Lu. Listo, estamos. Terminamos. ¡Wow! Se me recontratildó esto. Sí, justito. Sí. Pero bueno, y bueno, esto va a quedar seguramente para los anales cuando se hable en los libros de historia del año 2020. Pero esto se podría transformar en una obra teatral también, chicos. Sí. Chao, chicos. Chao. Hola, Néstor. Hola. Hola. Bajemos un ratito, ¿sí? ¿Me escuchás bien? Sí. Rápido, Néstor. ¿Puede ser? Tenemos que bancar que se conecten todos, ¿sí? Hola. Ay. ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho. Bueno, no importa. Falta uno.
¿sí? Falta uno solo y arrancamos, ¿de acuerdo? A ver, para que... Bueno. Ahí está. Ahí, a ver, conectando. Ahora sí, ahora estamos todos. Bien, bueno, espero que me escuchen bien. Espero no andar mucho a los gritos, pero no uso mucho todo esto yo. Sabrán la primera... Señor, por favor, señor, es un hipopótamo, señor. ¿Qué? No, no. Pero, maestro, póngase una... ¡Ay, qué horror, la puta madre! Una remera. Esto es una... Sí, usted. Maestro, por favor, póngase algo. No, está bien. Uy, no, está bien. No. Néstor, si esto empieza así, yo me voy a la mierda, Néstor. No, pero pará. La boca! Ya está. Listo. Estamos. Gracias, maestro, gracias. No, a ver, es una reunión, sí, de autoayuda. Está bien que estemos en la casa, pero mantengamos la foto, ¿sí? Gracias. Por favor. Bien. Perdón. No, señor. Ay, qué nervio. Me pareció un hipopótamo. Empecé con agresiones, chicos. Bien. Yo les decía lo siguiente, ¿sí? Sí. A ver, nosotros íbamos a empezar justo el mismo día que se declaró esta cuarentena obligatoria y no pudimos empezar la reunión, ¿sí? No pudimos seguirla bien, estábamos todos pendientes de eso. Así que yo lo que les propongo es empezar de cero, ¿sí? Empecemos de cero para volver a conocernos y poder bien ver cuáles son los problemas que cada uno tiene. ¿Les parece? Sí. Bien. Sí. Néstor, ¿vos estás seguro de que esto se va a poder llevar a cabo? Sí, claro. A ver, esto de la tecnología y esto... Perdón. Usted no es muy joven. Usted es muy joven, discúlpeme que le diga, para tratar a tanta gente. Es muy jovencito. Sí. Yo estoy asombrada. A ver, ¿Usted qué título tiene? No tengo un título, maestro. A ver, esto es un grupo de autoayuda, ¿sí? Es para ayudarnos a superar problemas. Yo hace 2 años me recuperé de un problema de una adicción muy grande que me costó mucho recuperarme. Y lo único que quiero es ayudar al resto. Esto es un grupo de autoayuda, no es una terapia, ¿sí? Por eso es gratis, si no tendrían que estar garpando a la sesión, ¿me entiende? Yo así no estoy segura, yo no sé. ¿Qué no sabe, señorita? Me parece toda una cagada que esto... Nena, la boca, nena. Mantengamos la forma, sí, por favor. Claro. A ver. Una oportunidad, muchacho, porque parece que es bueno, la cara de bueno tiene cara de bueno. Sí. Gracias. Es verdad, simpático. Sí. Simpático, sí. Bueno, gracias. Espero que sea bien. Pasado eso, del tema de la edad, ¿sí? Yo lo que quiero ayudar es desde mi experiencia poder ayudar a otras personas a recuperarse de algunos problemas, ¿sí? que pueden estar teniendo. Así que bueno, no sé quién quiere empezar para empezar a conocernos, ¿sí? Lo que sí les voy a pedir, los que se presenten, ¿sí? Como somos un grupo, vamos a tener que decir el nombre, o sea, darle la bienvenida al miembro. ¿Sí? Esto es aquí en las películas y parece que funciona. Entonces, cuando uno diga el nombre, todos decimos hola y el nombre, ¿sí? ¿Les parece? Sí. Entendido. En las películas funciona bien, así que yo creo que acá va a andar bien. Bueno, ¿quién quiere empezar? Empezamos con el maestro que se nos pidió. No, yo no. ¿Sí? Alberto. Hola, Alberto. Hola, Alberto.
Bueno, Alberto, cuéntenos, a ver, ¿qué es lo que le está pasando a usted? ¿Qué es lo que le está pasando? Bueno, mi problema es con la comida, porque yo como y desde chiquito. Como muchísimo, como. Y después no me pongo nervioso también. Yo estoy nervioso, como. Esto viene de... Ay, Dios. Qué locura. Sí, entiendo. Mire, se corta un poquito, pero bueno, todas estas comunicaciones de internet tienen un poco de cortes, el internet explota, así que tengámonos paciencia, ¿sí? Entre todos nos vamos a ayudar, ¿sí? ¿De acuerdo? Por favor, Alberto, no pasa nada. Alberto, me dice que usted come, ¿no? Que come mucho. Pero, ¿por qué? ¿Cómo comenzó todo esto de que come, está nervioso, come y todo? ¿Cómo surgió esto? Y esto hace mucho surgió, cuando yo era chico. Si se los cuento. Por favor. Bueno, yo era chico, por ahí por el año 71 mi papá me llevaba a Calafate, a una estancia, y yo de vacaciones en Calafate. Y todas las noches me ponía a ver las estrellas mientras mi papá estaba con los animales, vamos a decir, ¿no? Una noche en especial, vi una luz que se acercaba, no eran las estrellas, una luz, si fuera un micro grande, y un zumbido, hacía todo un zumbido rarísimo. Y bueno, delante de la luz empezaron a aparecer como figuras, unas figuras extrañas. Yo pegué el grito, le dije, papá, ¿sos vos? Nada. Papá, ¿sos vos? Hasta que de pronto lo estuve acá encima. Y ahí me llevaron, ¿cómo se dice? Me secuestraron. Y me llevaron a una habitación con un baño. Y uno de ellos me dijo, no temas. No temas. Somos amigos. Y cuando le vi la cara, eran iguales que en la cuarta dimensión de Fabio Serpa, la cara de los grises, los extraterrestres, con los ojos así. ¡Ah, qué hijo de puta! No te puedo creer. Y al principio dice, nosotros estamos aquí, somos del planeta Erg, de las Pléyades, de no sé dónde. Y dijeron su nombre, porque yo entendí su nombre. Yo dije, me llaman Tito. Así que, de Albertito, porque era chiquito, ¿no? Sí, todos y agarran y entonces agarran y me dicen, nosotros estamos aquí para ayudarte y vamos a hacer una experiencia con seres humanos y te hemos elegido a ti, me decía. Y yo le puse el nombre. ¿Se acordaron a los muñequitos Jack que yo tenía chiquitito? Puse Neurus, a otro le puse Pucho y al más alto le puse Larguirucho. Pucho porque tenía... Empezaron a dar de comer, a dar de dulce, a dar de comer, porque ellos querían saber cómo funcionaba el organismo de los seres humanos. Y el Pucho me puso un aparatito así, la linterna acá, y cada vez que comía me miraba todo por adentro. ¡Horas! Días, meses, estuve así, estos meses que estuve allá, engordé 25 kilos. Y después me daban cosas dulces. Y me decían, cuando usted quiera ir al baño, Tito, avisa. Y yo iba al baño y la camarilla salía por allá abajo, también. La camarita. Y ellos veían todo. Es cierto, ¿eh? Ellos me iniciaron en la comida. Cada vez que me pongo nervioso, empiezo a comer porque muy bueno, después no vinieron más. Bien, a ver. Bueno, Alberto, entonces usted nos cuenta que sufrió esta abducción, se puede decir. Los tres eran muy amables conmigo, ¿eh?
Los tres eran muy amables. Y usted, cuando sufrió esta abducción, empezó a abducir la comida después. Puede estar completamente relacionado una cosa con la otra, ¿me entiende? Porque de las dos maneras se abduce, ¿me entiende? Bueno, vamos a ver, yo aquí hice unas anotaciones, ¿sí? de lo que usted nos cuenta. Y lo que vamos a hacer, ¿sí? Va a ser una pequeña tarea. Ahora, yo le pregunto, ¿a usted en su familia tiene algún problema con algún tema de salud que tenga que ver con la comida, por ejemplo, colesterol o algo? Son todos diabéticos, yo todavía vengo zafando. Me dijeron, no te preocupes, no te vamos a curar, pero se fueron y no vinieron más. Y yo sigo comiendo y espero que ellos me ayuden, pero no vienen. Ahora tengo esperanza que en algunos de esos platos voladores que andan por todas partes vienen alguno de ellos. Sí, bueno, ahora vio esto que la Casa Blanca lanzó unos videos de las naves espaciales. Sí. Puede ser por eso que lo vengan a buscar. No, pero a ver. Ay, Dios mío. Tiene como descendencia de diabetes, ¿no? ¿No le da miedo seguir comiendo cosas dulces y que le haga mal? Es que yo no lo puedo controlar. Bueno, escúcheme, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Yo le voy a dar una pequeña tarea, bien que hoy está de moda dar tareas online, ¿sí? Porque bueno, por la pandemia y todas esas cosas. Entonces, yo lo que voy a hacer, le voy a dar una tarea. Usted, durante el tiempo que pase de aquí a la segunda sesión, segundo encuentro, usted va a anotar todo lo que come en el horario preciso en el que lo come. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 14 horas, un sanguchito de jamón y queso. 17 horas, un alfajor. ¿Sí me entiende? Usted va a anotar todo hasta que nos volvamos a encontrar. ¿Le parece? Muy bien. Una tarea muy sencilla, ¿eh? Bueno, Alberto, lo voy a dejar con esa tarea. Vamos a continuar, sí, con el resto de los miembros de este grupo. Nos vamos a seguir conociendo, a ver qué problemas tienen. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, vamos a ir entonces con la segunda persona de este grupo que quiera hablar. ¿Quién quiere hablar? A ver. Yo. Sí. Díganos su nombre, por favor. Bueno, mi nombre es María. Hola, María. Chicos. Hola. Eso, ahí está. Hola, María. Bien, díganos, María, ¿qué la trae aquí a este grupo? Bueno, en realidad mi nombre es un poquito más largo, ¿no? Mi nombre es María de Los Ángeles Mercedes de Mugrín. Y bueno, yo quería contarles que mi pasión por la limpieza empieza desde muy chica, muy pequeña, casi la primera vez que abrí un ojo. Si al nacer, yo siento que al nacer yo ya vine con esta pasión. ¿Y cuál es mi pasión? Se preguntarán. ¿Se preguntan? Sí, claro, sí, ¿o no? Me importa. Gracias. Bueno, mi pasión es por los trapos. Tengo una pasión así por los trapos, las rejillas. Siento que me llaman. Si me llaman a la limpieza, ¿no? Porque pareciera ser que esta pasión se agravó cuando apareció la rejilla de color amarillo. ¡Oh! Ahí sentí una pasión, una fuerza, un fuego que me llamaba a limpiar. Es como si ellas me avisaran que hay polvo, que hay
microbios, entonces yo me lanzo sobre ellos y los limpio. Sí, me encanta limpiar. En realidad siento que tengo una comunicación, ¿no? Después también me comunico con la lavandina, el Lixofor. Ellos me mandan esos mensajes y yo ataco la mugre. Bien. Y así es, que en realidad paso 6 horas del día limpiando, fregando, sacando el polvito. Alberto, Alberto, está prendido el... No, Alberto. Ay, ¿qué pasó? No, está prendido la cámara, Alberto. Ay, pero qué hijo de puta. No, señor, señor. Ay, Alberto, apague la cámara. Yo me voy. No, espere, ya. Estamos escuchando a María. Ay, Alberto, por Dios. Ay, Dios mío. ¡Apaga la cámara, porro! Ya, Alberto, ¿me escucha? Listo. Por favor, ya este está. hombre. Por Dios. Alberto, ¿me escucha? Cuando quiere ir al baño, levante la mano y no lleve el teléfono, ¿sí? O apague la cámara y el micrófono, por favor, ¿de acuerdo? Un horror. No es muy tecnológico usted, ¿no? No fue intencional, ¿eh? No, disculpame, favor, pero sos señor. un porro. Las formas, las formas, ¿sí? Disculpe, María, que interrumpimos. No, sí, terrible. Pedimos mil disculpas. Le hago No quiero ni mirar a ese hombre. Bueno, ya pasó. Concentrémonos en su historia, María, ¿sí? Concentrémonos en su historia. Volvamos al tema. Le hago una pregunta. Sí. Usted está en su casa ahora, ¿no? Como estamos todos en nuestras casas. Claro. Bueno, sí. ¿Qué hace con guantes y con barbijo? Me protejo de los microbios, y más en esta época puede andar un microbio suelto y me contagio, ¿entiende? Soy muy precavida, yo soy muy precavida. Pero si usted limpia tanto, todo el tiempo, tanto, ya debe estar todo desinfectado. No hace falta que use el tapaboca en su casa, ¿me entiende? Ah, ¿no? No, boluda. Ah, no. Perdón, ¿qué escuché? No, nada, no pasa nada, María, no se preocupe. Bien. Bueno, entonces, no, yo pensé que era una cuestión de prevención, ¿no? No, bueno, sí, es una prevención, pero bien, claro. No importa. No se preocupe. Bien. Porque discúlpeme, pero yo ahí también veo, perdón, no quiero ofenderlo, pero un poco de polvo ahí atrás debe haber de usted. Me da un poco de impresión. Hay mucho chiche. Bueno, pero cada tanto le pasa un plumerito, no se preocupe, María. Ay, qué suerte, nene. Bien, bueno, María, entonces le hago una pregunta. Sí. Toda esta pasión, toda esta... Sí, pasión. Adicción, diría yo. Toda esta adicción a la limpieza, ¿cuándo cree que nació o cómo le nació? Cuando vi el primer trapo. Ese fue el momento específico. Ese fue el momento justo. Yo vi el primer trapo de cocina y ahí me perdí. ¿Y usted estaba con alguien, con, no sé, su mamá, alguien, la empleada de la casa, algo o no? ¿Sola lo vio? Sola, porque es como si yo estaba en casa y de repente vio el trapo. Bueno, María, le voy a hacer una observación nomás, ¿sí? Cuando pasó el hecho desafortunado de que nuestro compañero aquí, Alberto, fue al baño, vi que usted tiró desodorante. ¿Usted se da cuenta que por la videollamada no pasan los olores, ¿no? O sea, no hace falta que tire eso ahí, no se preocupe. ¿Sí? Bueno, por las dudas, yo soy precavida. No, está bien, no se preocupe, María, no se preocupe. Bueno, acá yo ya anoté su caso, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué tengo, doctor? La verdad, no soy doctor primero, gracias igual por el halago. Sí, no soy doctor, bueno. pero la verdad... Para mí es como un doctor.
Bueno, muchas gracias. La idea es ayudarle. Sí, claro. La verdad, nunca en la vida escuché algo así. Pero, a ver, espere, vamos a buscar por aquí. ¿Será muy grave? No creo, espere, a ver, vamos a buscar por ahí. Y la verdad aquí no me aparece. A ver, ¿qué le recomiendo yo personalmente? Ir bajando la cantidad de veces que se lavan las manos mientras está en su casa. Cuando usted sale... Perdón, le hago una pregunta. ¿La cantidad de veces que me lavo las manos con los guantes o sin los guantes? ¿Se lava la mano con los guantes? Claro. Vamos a empezar de otra manera. Dentro de su casa no va a usar guantes hasta la próxima sesión. Esa va a ser su tarea. ¿En serio? Esa va a ser su tarea. Y una cosita más. Antes de limpiar, porque puede ser también un problema de ansiedad, ¿sí? Antes de limpiar, usted va a escuchar un poquito de música, ¿sí? Para relajar. Entonces se va a relajar y por ahí cuando limpie ya no va a tener ganas porque va a estar más tranquila. Intentemos eso. Intentemos, me gusta. Buenísimo, María. Esa es su tarea, yo la dejo aquí anotadita, ¿de acuerdo? Ay, muchas gracias. Vamos a ir con la última integrante del grupo. Dígame, por favor, su nombre, así la bueno, recibimos. yo soy Sharon y la verdad... ¡Sharon! La verdad que me parecen unos pelotudos haciendo eso, no es necesario, me parece. Ya sé que me llamo Sharon. La forma, Sharon, la forma, sí, no insulte tanto, por favor. Bueno, lo que pasa, Néstor, es que la verdad no sé si esto me va a servir. No tiene nada que ver con la de estos dos sujetos con los que estamos compartiendo el grupo. No sé si... Me parecen una pelotudez lo que contaron los compañeros, pero yo creo que no... Qué mala esta chica. Es que de verdad, Néstor, me parece una pelotudez gigante como una casa. ¿Vos estás seguro que esto va a funcionar? A ver, Sharon, esto sí es para ayudarnos entre todos, por eso es un grupo de autoayuda, ¿me entendés? Yo creo que te va a ayudar. No hay que desmerecer los problemas de los demás. ¿Sí? No llore, María, no llore. Ya pero ves que es una pelotuda. Sharon, mantengamos las formas, por favor. Bueno, ¿sí? O sea, yo no tengo un problema así... pelotudo como, bueno, perdón, las formas, que justamente ese es mi problema, no controlo mis impulsos por decir palabras que, bueno, pueden perjudicar al resto. ¿Palabras? Justamente no puedo dejar de putear, de insultar. O sea, no, me pareces una pelotuda, María, vos, viniste con un boludo, no sé, Sharon, las puteadas. Toda esta situación me parece que es una cagada. ¡Ay! ¡Estás muy mal, Leila! No, es que yo trato de usar otras palabras, pero la verdad que son las primeras que me salen. Sí, bien, Sharon, a ver, me estás diciendo que tu problema es que puteás todo el tiempo. Bueno, ¿por qué? Yo te explico, para mí no son así como puteadas graves. O sea, María, una boludita, o sea, con cariño, pero boludita, ¿entendés? Pero sin cariño, llorando y a mí cada vez me parece más pelotuda. Sí, María, cálmese, por favor, María. Sí, no se limpie con el trapo amarillo. No te limpio. Ah, bueno. Escúchame, Sharon. Está bien. La cara de ojete que tiene. Pero,
Sharon. me da mucha pena, Sharon. A ver, Sharon, yo entiendo- Ayúdala, Doc. Ayúdala. No soy Doc. Sharon, a ver, contanos. ¿Cuándo empezó todo esto de las puteadas y a ver qué pasó en tu vida? Mujer, por Dios. Es que es parte de mi pasado y la verdad que me cuesta mucho como rememorar esa etapa de mierda de mi vida. Yo en verdad antes no decía toda esta sarta de pelotudeces, pero hubo un momento en mi vida en que todo cambió y tiene que ver con mi pasado amoroso. Sí, yo me puse de novia por rebeldía, ¿no? Por llevarle la contra a mis padres, que eran unos reverendos hijos de puta. Y entonces me puse de novia con el capitán de los Choppers, del equipo de fútbol. Y él decía muchas malas palabras y yo me hice muy fanática de los Choppers, iba siempre a Enrique Pino a ver los partidos y la concha de tu madre, mete gol. Y un ambiente así donde la puteada era como muy habitual. ¡Gol, la concha de la lora! Así, viste, como ¡hijo de puta! ¡Referí! Entendimos, Sharon, entendimos. ¿Y qué pasó? Y bueno, y yo no creo que no lo pude superar. Y bueno, Cacho, el capitán de los Choppers, mi ex novio, me abandonó y... Ay, discúlpame. No, está bien. Respirá, Cacho me abandonó, pero yo no pude dejar nunca de hablar así. La puta madre, no sé qué mierda me pasa. Yo soy un sorete del orto, ¿entendés? Yo ahora hablo así como el culo, como la mierda, trato todo para la mierda. Me siento una soretija de puta. Oh, no, nena, no. Bien. Bueno, Sharon, tranquila, sí, tranquila. Que el ambiente, ¿no? De la cancha, de la Liga de los Barrios, me produjo esto, ¿no? Pobrecita. La puta madre, yo no quería llorar. No pasa nada, uno cuando revuelve un poco el pasado y eso puede llorar, no se preocupen. Bien, a ver, vamos a parar un segundito y nos vamos a calmar todos, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Sí. Vamos, un segundito. Respiramos todos juntos. Alberto, larga el chupetín, por favor. Nos calmamos todos. Toma aire. Exhalo. Uno más. Toma aire. Exhalo. Muy bien. Vamos a terminar la reunión en un segundito, ¿sí? Porque esta plataforma se corta cada 40 minutos, ¿sí? ¡Es una mierda! Bueno, nena, tranquila. Escúcheme. Se va a cortar, pero nos volvemos a conectar para poder darle un cierre, ¿le parece? Sí. Ya nos conectamos de vuelta con el mismo código. Es gratis, no tengo plata para comprar el tiempo entero. Claro. Así que nos desconectamos y nos volvemos a Doc, conectar y terminamos con la sesión como se debe, con la reunión. ¿Les parece? Sí, Doc. Vamos, mismo código. Sí, mismo. Bueno, ahí estamos de vuelta, disculpen la demora, pero bueno, esta aplicación es así, se corta cada 40 y hay que conectarse de vuelta y bueno, pero ya estamos, ¿sí? Sharon, ¿te quedó algo más por contarnos? Sí, que el corte me hizo para el orto, me agarró un tic en el ojo. ¿Delante el ojo? Sí.
Sí, es una situación de mierda. Cuando me pongo muy tensa me pasa que me empieza a latir el ojo. Bueno, mil disculpas si no lo puedo manejar, eso ya se corta y se corta, ¿sí? Bueno, pero bueno, podemos ir terminando porque la verdad que no... Bueno, ¿te quedó algo más para contarnos, Sharon? No, que no hable. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a dar también una tarea, Sharon, que es re fácil. Cada vez que te esté por salir un insulto, en vez de insultar, vas a decir la primera sílaba del insulto. No, pero, Néstor, vos no estás entendiendo, yo no lo controlo eso. Bueno, lo que vamos a hacer es tomar conciencia. No. Escúchame, Sharon, lo que vamos a hacer es tomar conciencia, ¿sí? Tenés que controlar tus impulsos. Una manera de controlarlo es que cuando vos sientas que estás por decir una puteada, un insulto, digas solo la primera sílaba, ¿sí? Primera sílaba, ¿sí? Como hijo de... y te quedas ahí. O pelo y te quedas ahí. Vamos a ver. Me parece una pelotuda. ¡Ay, lo dije entero! ¡Lo dije entero! Podés empezar ahora, Sharon, sí, por favor. Yo sé que para la próxima reunión es la tarea, pero podés empezar ahora, ¿sí? Ay, pero es que no sé. Vamos, eso soy es tan conchuda. ¡Ay! Dije conchu. Oh, no. Bueno, ya. Listo. Ya no pasa nada. No te preocupes. Tenés que tomar control de tus impulsos. Ese es el secreto. ¿De acuerdo? Ok, control de mis impulsos. Confiamos en vos. ¿O no, equipo? Somos un equipo. Sharon. Pero no un equipo de... Listo, María, no seas tan pelotudo. Esa, muy bien, así me gusta. Bueno, vamos a ir terminando, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algo? Yo quiero preguntar si usted no va a Néstor, le digo, Néstor, ¿no te vas a presentar? ¿No vas a comentar tu historia? ¿No vas a decirnos nada? Mira, estamos terminando, ya estamos sobre la hora, ya nos pasamos un poquito la hora en realidad. Si quieren... La verdad que yo tenía un compromiso ahora, Néstor. Bueno, con más razón. Terminamos la sesión, la sí, vámonos a la mía. Eso, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo la próxima vez, el próximo encuentro, que después lo arreglamos por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Ahí yo les cuento un poquito de mi historia, ¿de acuerdo? Pero por hoy, game over. Hasta acá llegamos. ¿De acuerdo? Bueno, Doc, está bien. Hagan sus tareas, que no me digas todo. Somos un equipo. Vamos, ¿eh? Un equipo, vamos equipo. Somos como los choppers. No, digo... A ver que sos un sorete, hijo de puta, malparí. ¡Oh, no! ¡Malparí! Parido no era una mala palabra igual. Bueno, no importa, perdón, fue una mala mía, es que me acordé de ese equipo porque yo soy hincha de ese equipo. Bueno, no importa. La puta. Ya está, ya pasó. Tranqui, ¿sí? Hagan sus tareas, somos un equipo, cuídense mucho, lávense las manos, quédense en la casa, ¿sí? Y nos encontramos en la próxima sesión, ¿de acuerdo? Bueno, los voy a extrañar. Ya nos vamos a estar viendo próximo. Ya nos se ríe un poquito. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao. Váyanse a la mierda. Está bien. ¡Hey! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, ay, muy bienvenidos. Bien. Bienvenidos de vuelta. ¿Sí? Néstor, ¿me ves? Sí, te veo
10 puntos, Sharon, 10 puntos. Ustedes me ven bien, me escuchan bien. Sí, todo perfecto, Doc, todo perfecto. Pero no soy Doc, pues no importa. Bien, por ahí ustedes ven que yo miro mucho acá al costado, pero tengo mi computadora y yo acá voy buscando y anotando cosas también, ¿sí? Así que pues no estoy distraído, los estoy escuchando muy bien. Sí, dígame. ¿Qué pasó? ¡Ay, se había tildado en serio! ¡Qué tontón! ¡Ay! Con esta tecnología, bueno, intente no moverse mucho, Albert. ¿Qué dice la nena? Ya hablamos la otra vez. No se mueva mucho. Ya se colgó. No se mueva mucho. Alberto. Uy, ya se colgó de vuelta. Alberto. Debe tener una conexión. Ay, no, ¿qué le pasa? Alberto. No nos haga esto, Alberto. Sharon. Bueno, a veces tiene razón. Por favor, mantengamos las formas. Esta es ya nuestra segunda sesión. Eso, muy bien. Muy bien. Usted tiene que contar su historia, ¿se acuerda? Sí, bueno, pero está bien, sí, está bien, sí, yo les prometí que le iba a contar mi historia, está bien. Tiene razón, cuando tiene razón, tiene razón. Estaba haciendo el reverendo boludo. El reverendo Néstor. Bueno. Que la cuente, que la cuente, que la cuente. Bueno, está bien. Vamos, está bien. nene. Ay, les cuento. A ver, esto empezó hace muchos años atrás, muchos años atrás, porque mi adicción es un poco particular, ¿sí? Por suerte ya la superé, ¿no? Pero empezó por aquellos años 90, hermosos años 90, vivíamos con el 1 a 1 en ese momento, y íbamos a Punta Arenas de shopping todo el tiempo, o como todo el mundo, y traíamos un montón de cosas, ¿no? Y yo era chiquito, y mi madre y mi padre me regalaron un videojuego, un Family. Family era como la marca más baratita del Nintendo, ¿no? Porque tampoco es que había tanta plata. Y bueno, ahí jugando al Family, empecé de muy pequeñito jugando al Mario Bros, ¿sí? Al Tetris, a los tanques, al Circus. Y me empecé como a enamorar mucho de esos juegos. Y después, bueno, eso es tecnología, la tecnología va avanzando, y un día llegó uno llamado Sega. Y en Sega habían juegos como Sonic, como el Mortal Kombat. Y bueno, yo empecé a jugar al Family y al Sega al mismo tiempo. Con una mano jugaba en uno, con una mano jugaba en el otro. Y ahí ya como que veía que había algo raro, pero no les dimos mucha bolilla, era un nene jugando a los videojuegos, ¿no? Como suele pasar. Y luego llegó un nuevo Sega, y bueno, luego llegó una PlayStation, y me faltaban manos para jugar los 4 juegos juntos. Entonces jugaba un ratito en uno, en dos, un ratito en otros 2. Y iba así, con 4 televisores. Claro, cuando empezó a usar todos los televisores de mi casa, mis padres empezaron a preocuparse porque no podían ver sus novelas, sus partidos de fútbol. Así que ahí me dijeron, tenés que empezar a controlarte. Y me lo sacaron. Después, cuando ya fui más grande, ya no me podían sacar juegos porque ya era grande. Así que me reencontré con esos juegos que estaban guardaditos y no pude dejar de jugarlos más. Empecé a jugar. Se tildó. Se tildó. Menos mal. Bueno, y empecé a jugar así con los 4 juntos a la misma vez.
Y llegó un día que me vino una boleta de luz muy grande, que costaba un poco pagar, y ahí cuando vi que no tenía un peso, me di cuenta que estaba metido en un problema. Era adicto a los videojuegos, pero era adicto. Sí, todo el tiempo. Entonces, fue muy difícil porque... No me hagas llorar, Mario. Tranquilo, nene, tranquilo. Fue muy difícil porque, si ustedes se fijan, yo hablo mucho con las manos porque estoy acostumbrado a que las manos estén así en acción. Y tengo un problema del dedo gordo que no tengo mucha fuerza de tanto jugar a los videojuegos. Pero bueno, con el tiempo y buscando un grupo de autoayuda. Y me empecé a juntar con ellos, y ellos, bueno, también tenían algunos problemas, así que me ayudaron a mí a ir desprendiéndome de estos videojuegos. Ya mis dedos se están recuperando de a poco, y como yo me pude recuperar de todo eso, de toda esta cosa tan extraña, ¿no? De esta adicción, porque hay que llamarlo por su nombre, adicción. Decidí, ya hace 2 años me recuperé de esta adicción. A ver, nene, perdón, pero recuperado, porque, perdón, Doc, pero yo lo he visto mientras nosotros charlamos que usted le sigue dando al dedito. Perdón. No. No me dejen mentir. No, estaba mandando WhatsApp. Estaba mandando un WhatsApp en el celular. No sé. Bueno, en fin. Y yo el otro día, que fui la primerísima que entró, estabas medio desconcentrado y yo te vi que estaba... ¿Viste? No estaba piu, no estaba así, no. Era el sonidito de un video que abrí sin querer. Sí, yo también te vi. Ojo, yo te vi. No, bueno, pero escúchenme, no nos vayamos de tema. Yo lo que voy es que me recuperé hace 2 años y yo sentí esa necesidad de poder ayudar a otra gente, ¿me entienden? Entonces, por eso yo los invité a ustedes, que tienen también algunos problemitas, para que nos ayudemos entre todos, ¿sí? Y entonces se formó este nuevo grupo de autoayuda que, bueno, con todo lo que está pasando tiene que ser acá por la videollamada. Pero bueno, es eso nomás, solamente eso, ¿sí? Esa es mi historia. Y bueno, nada más. A ver. Tranquilo, nene, todos tenemos nuestro problema. Obvio, claro. Es una lucha constante que hay que hacer, ¿sí? O sea, no es que un día, ¡ay, ya, wow! No, es una lucha, todo el tiempo hay que estar peleando contra esas adicciones, ¿entienden? Entonces, entre todos nos vamos a ayudar, ¿sí? Para salir adelante, ¿sí? Listo, ya está. Conté mi historia, ya está. Dejémoslo ahí, por favor, y vamos a empezar, ¿de acuerdo? Aquí tengo una estructura de reunión y... ¡Ay, yo les di tareas! Bueno, vamos a arrancar a ver si hicieron las tareas. ¿Ok? Se ve bien. Hello. Horrible. ¿Qué? Se ve como un chupetín. Te veía la cara de asquete. Justo medicamento. Sí, hasta me parece sentirle como el olor feo al chupetín. No se te escucha, Héctor. No se te escucha. Héctor, no se te escucha. No, que sí te escucha. No. Cuando vuelva, hablemos. Ahí está. Sam. Porque él está grabando, porque sí. Estás como la Sharon a las puteadas. Y a mí que me dijeron ballena, delfín, orca, ¿qué me dijeron? ¡Esta yegua de la Sharon!
¡Hipopótamo! ¡Es una yegua, la Sharon! ¡Vamos! Muy bien, estamos. ¿Y Andrés? Esto se hace desconectar. Andrés se fue, de verdad. Se lo tomó muy en serio. Andrés, te lo tomaste muy en serio, estamos hablando ahora. A continuación, Croacia Live Recital. Son nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros compañeros, estamos felices de que ellos estén acá con nosotros. Leo que hoy también está haciendo fotos porque es doble uso. Crossing Contenidos. Somos lo que ves. Cause your presence only is here.
and really wanna leave me alone. These walls will cease to heal. This pain is just too real. It's just too much the time. Can I hear is when you cry out? Why going all of your tears? And you scream out. Why going all of your fears? Now here you are, and through all these years, but you're still here. Oh Y ahora sí, buenas tardes, Río Gallegos. ¿Cómo estamos? Arriba esas palmas, dale, dale. I just did it, living free. Said to take it more right time. Asking nothing, leaving me. I'm taking everything but stride. Done the reason, done it right. Nothing I'd rather do. Going down, but in time. My friends, I gotta be there too. Lo saben conmigo. I wanna highway to hell. Highway to hell. Highway to hell. Highway to hell. Not so sick, spirit. Nobody gotta slow me down. Like a wheel, gonna spin. Nobody gotta mess me around. Hey, so town, climbing tools. We're playing rockin' man. Hey, mama, look at me. My other one to one promise. Y ahora sí bien fuerte dice, I'm gonna highway to hell. Y dice, highway. Y las palmas arriba y dale. Highway to hell. Eso. Highway to hell. Down something. Muchísimas gracias. Primero que nada, muy buenas tardes a todos. Nosotros somos The Rocket, una banda que hace hitazos de los 80, de los 90.
Y esta noche, esperando grandes artistas, ¿sí? ¿Quiénes vinieron a ver a Airbag? ¿Y quiénes vinieron a hacer fiesta con los auténticos Decadentes? Ahora vamos a hacer un poquito de fiesta con The Rockets, ¿sí? ¿Quiénes vinieron a hacer fiesta con The Rockets? Vamos con estos hitazos que dice así. Si lo saben, cantan conmigo, ¿eh? Y las manos arriba, para un lado, para el otro. This Romeo was bleeding, but you can see his blood. It's nothing but the feelings that sold out guitar. It's the greatness and you left me. Now I'm trying on the floor. I see you always be a fighter, but without you, I keep up. I can sing a love song like the way you meant to be, but I guess I'm not that good anymore. But baby, I just need, yeah. Lo saben, a ver conmigo. We love you, bien fuerte, yeah, yeah. Y que se escuche. The middle is plastic and pain.
touch to set it in your eyes. All your life, all your life, all your life, that is all it's up to you. If you believe in all of the world, trying to get a message through. Oh, I hear a single word you say. You see it in your eyes. It's gonna run your head. Ooh, she's so little runaway. That is girl and fast. All those things you couldn't say. Ooh, she's a little runaway. No one hear a single word you say. It's really seated in your eyes. It's gonna run your head. Ooh, she's a little runaway. That is good and fast. All the things you couldn't say. Ooh, she's a little runaway. That is girl and fast. Not sure what the light away. Ooh, she's a little runaway. Y la saben a esta. Y dice así. This is a song for the broken hearted. Silent baby for the baby party. I'm gonna be just facing the crowd. You're gonna hear my voice. Y lo sabe gallegos, dice así bien fuerte. It's now or never. I'm gonna live forever.
Muchísimas gracias. Fíjate, te amo, hermano. Hay palmas. Estamos flojitos, vamos a entrarle en calor. Esto suena así, ¿eh? Y palmas, 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 dale, dale. Well, talking away, I don't know what have to see who'll say it anyway. Today is not the day to find you, shining away. I'll be coming for the love of me. Y que se escucha bien fuerte, dice así, mira. Palmas, 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 palmas. Dale, 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 all the things that you say, yeah, they used to lie on. Just to be my words anyway. All the things that to remember, you're shining away. I'll be coming for you anyway. Muchísimas gracias. ¿Cómo le están pasando? ¿Les gusta Queen? Estuvo flojo eso, me parece, ¿eh? Sí, estuvo medio flojo, ¿no? Pregúntale a ver. ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? ¿Les gusta Queen? Bueno, tenemos un par de temitas de Queen para ustedes. Espero que lo disfruten. ¿Les gusta Queen entonces a ustedes? Pero lo cantan conmigo, ¿eh? Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop. A ver, ¿se escucha? Cause I having a good time, having a good time. Show the sun to the sky, like a tiger, the fighter in your
no fear, I cannot live. I'm just gonna lose my will. I won't care, I'm alright. I'm gonna face, not a fear. I just gotta get out how this feels until someday I'm gonna be free. Ahora sí, yo le voy a pedir a todos con las palmas arriba. Pa, 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 pa. Ahí va. Bien fuerte, que se escuche. Somebody to love, I need 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 somebody to oh, somebody find me somebody to love. Did anybody find me? Somebody to Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo la estamos pasando? ¿Estamos entrando en calor? Bien ahí. Bueno, para entrar en calor entonces hace falta hitazos, me parece. Vamos con este que yo sé que lo conocen todos y lo van a cantar conmigo. Dice así. Y el que no salta es un aburrido. Arriba, 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 arriba. Just a sign of vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I want to say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight. Y lo saben ustedes, dice así, a ver. I don't wanna ir bien fuerte, dice. Ahí va. I ain't put my friend down to talk to you. No one's around when I'm with you. You know I'm cooking anything for you. Say goodnight, but keep it undercover. I just wanna use your love tonight. I don't wanna lose your love tonight. Tell us who my name from
Samuel Varas en el bajo, Gerson Ricardi en teclas y voz, que se escuche bien fuerte los aplausos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo estuvo? Para hacer que, si no se dan una idea, la odisea, yo me vine, ninguno de ustedes me vio, pero ya teníamos que arrancar y yo venía corriendo por allá, ¿no? Es increíble. Bueno, primero que nada, nosotros somos The Rockets, ¿sí? Una banda que hace hitazo de los 80, de los 90, a veces un poquito de los 2000. Nada, por segunda vez en el escenario mayor de Río Gallegos, fuerte el aplauso para la municipalidad que hace este evento semejante. Para los chicos de Fusión Sur, que son el sonido, que la rompen toda, nos escuchamos así gracias a ellos. Quiero agradecerle a Dianita, igual que me luqueó en lo que pudo rapidito, así que hizo magia. Nada, para nosotros es un placer siempre estar y compartir con todos ustedes, disfrutar de esta música, así que no se pierdan el tiempo. Así que bueno, vamos a seguir con esto que dice algo así. Y sin querer, The Rockets se empieza a despedir. Pero nos vamos a despedir bien arriba, como lo hacemos siempre.
Crossing Contenidos. Somos lo que ves. Como tanta otra tristeza a la que te acostumbras. Ahora vas comprando guerras hechas sin quizás calles inteligentes, alemanas para armar y muchos bailes de los mandarines que cuidan por vos unas puertas del nuevo cielo. Ya te encontrás con tanto humo, el desafío fuego no se ve y hay algo en vos que está empezando a asusarte. Cosas de hechicería desafortunada. Quédate con el vuelto, una de la enfermedad. Pobrete que sos ropa de la guita y chimpancé. Quédate esa petaca con saliva y nada más. Mordiéndote la lengua, por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja. Y chupás la fruta sin poder morderla.
¡Seguimos! Justo a tiempo, miraba el cielo justo a tiempo, ay, ay, ay. La civilización la amaba, la civilización la amaba y justo a tiempo. Solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana. Muchas gracias. Vamos a bailar un rock. ¡Ay!
quiso ir a New York, quiso ir a las series, quiso revisar papel. Le hizo fuerte, pues al final terminó. Hasta que ya le hizo. Al final nunca nada especial. Tanto de metal y hacer un comunique toda la oportunidad. Ya nuestro héroe tiene una espina de mágica, la vida no cantó. Le hizo el hueso al final que ruido. Hasta que ya le hizo el hueso al final y nunca nada especial. Sola el cuello va. Un viejo limón levanta la parada, el del rifle ya no sé. Le hizo el hueso al final que ruido. Hasta astillar le hizo el hueso al final. Nunca, nunca nada, nunca, nunca nada, nunca, nunca nada especial. Voy a cuidar de mi amorcito, esa borracha por demás otra vez. Me llaman en el doctor, yo no la cambio por nada cuando empieza a cargar. Voy a cuidar de mi amorcito que movió el vidrio por demás otra vez. Me llaman en el sifón cuando me muerde a locada. Y así tú Yapi frutti, fali frutti, yapi frutti. Yapi frutti, fali frutti, yapi frutti. Yo no la cambio por nada cuando empieza a cargar. Esa borracha por demás otra vez. Me llaman en el doctor cuando me muerde a locada. Yapi frutti, voy a cuidar de mi amorcito que movió el vidrio por demás otra vez. Me llaman en el sifón, yo no la cambio por nada cuando empieza a cargar. ¡Vamos! Yapi frutti, fali frutti, yapi frutti. Yapi frutti, fali frutti, yapi frutti. Yo no la cambio por nada cuando empieza a cargar. Cuando me muerde a locada, yapi frutti, fali frutti. Yo no la cambio por nada, yapi frutti, fali frutti. Muchas gracias. ¿Uno más? Hacemos dos más y nos vamos. Seguimos entonces.
fin su nombre al toallón. Compró marfiles de la selva de Congo y en su coco siempre hay un petardo. Rodeado de grandezas que se salen de la blusa con bestial dulzura rusa y risas de varón bebé. Así pituca se la cree. Aún ayer no ligaba el amor y no enceraba nunca el bastón. Su boca olía como un cenicero. Tuvo un golpe de audacia y se dio de primero fogoso y feroz, de los que nunca muestran todo el mazo. Y hoy come la real manzana y no deja ni pepita. Usa sal de melodrama, pero sin abusar. Así pituca se la cree. Crossing Contenidos. Somos lo que ves. Muy pero muy buenas noches, bienvenidos al show en vivo de Luciana Garen Charlie. Y a ver lo que pueden hacer un poquito de palmitas ahí arriba, que tengo más frío. Llegó la cumbia santa cruceña. La arena cae en el camino por el que pasa. Tú eres la tormenta que nubla mis ojos y no veo nada. Soy tan solo arena que entre tus manos se va cayendo. Tú, maldita tormenta que nubla mis ojos y dónde me llevas. Tormenta, suéltame ya, me tienes los ojos nublados, el camino no puedo ver, mira lo que has hecho conmigo, hay tormenta, suéltame ya, hay tormenta, arrastra con todo, pero pronto se acabará. Hay tormenta, suéltame ya. Hay tormenta, arrastra con todo, pero pronto se acabará. Cumbia Santa Cruceña. Desde el río Gallego para el mundo, suena Luciana Garen.
corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre yo me voy a enamorar de quien a mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más de vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo y yo quiero ser mucho más que eso. Melancolía. Siempre se apodera de mi ser, se vuelve locura y me llena de amargura.
noches, Río Gallegos, mi querido Río Gallegos. Estamos muy contentos y muy agradecidos por el amor, por el cariño y el respeto. Saludos para mi amigo el Corto Rearte, ahí lo veo entre la multitud. Pedrito, el club de fe, están ahí igual los chicos ahí. Ale, ¿cómo estamos? ¿Tienen frío? No. Todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la gente que viene a hacer el aguante a Luciérnagas de Charlie y a disfrutar de este hermoso festival, de esta música, de esta cumbia santacruceña. Para los que no pudieron venir y están desde la casa mirando igual, les mandamos un saludito grande a todos, ¿eh? Seguimos con más cumbia santacruceña y lo bailamos al estilo de Luciérnagas de Charlie. A ver. La verdad no te olvidé, yo te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda la vida traté de ignorar cómo dolías, mas haberme conformado al no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía. Un día de agonía. Y qué agonía, a ver, que lo dice Luciérnagas de Charlie. Proyecto la cumbia santacruceña, a ver. Desde Río Gallegos para el mundo. Y toda la vida traté de ignorar cómo dolías, vas a verme conformado al no tenerte a mi lado, ha sido absurdo, agonía, como dice él. Perdón si no te supe hablar, yo sé que merecías más amores como tú, hoy sé, solo sé. Lo que fuimos un día de agonía, eso.
te perdí. Y ya pasamos meses separados. Y solo esto, solo, a ver. Y no me acostumbro a dormir solo, sin tu calor. Si en la noche ya no duermo de tanto extrañar tu mirada, es por eso que vengo a tu puerta en esta madrugada a confesar, a confesar. Hablemos de aquello que pasó, estuve mal, no quise lastimarte, yo no te pido perdón. Mi vida no es vida sin vos. Ven, quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer. Quiero verte de blanco, acercándote al altar, asegurarte mi amor ante los ojos de Dios. Dale sí, que ni la muerte nos va a separar. Y eso es cumbia Santa Cruceña, Luciana de Charlie, en vivo. Y mira cómo son las cosas. Otra vez yo, y sé que lastimé tu corazón. Te pido perdón. Vengo a averiguar si está vacío mi lugar en tu cama. Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada. O te perdí, o te perdí. Ven, hablemos de aquello que pasó. Estuve mal, no quise lastimarte, yo no te pido perdón. Mi vida no es vida sin vos. Ven, quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer. Quiero verte de blanco, acercándote al altar, asegurarte mi amor ante los ojos de Dios. Dale sí, y ni la muerte nos va a separar. Y esos aplausos, a ver. Y seguimos, Le presento tu micrófono, dale. Hola, sí. Y a ver. Para seguir entrando en calor, yo quiero pedir las palmas. Las palmas. Las palmas arriba, las palmas arriba. Y el bajo. Las palmas, el bajo. Las palmas, los vientos, las palmas, la banda. Y a ver cómo dice. Lo baila todo Río Gallegos, a ver, lo bailan en la casa. Saludos a Tadeito, a More, a Loani, a Jazmín. A mi señora Yamil igual está ahí prendida en la tele. O agita en la canastera cuando mueve la cadera, se me pone la cabeza al revés. El papel de tu cintura me parece la ternura más bonita que me puedes hacer. Ay, morena brasilera, muchachita la paña cuando bailas en el carnaval. Suave, meñadito, me produce tan gustito que me pone el corazón a sudar. Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú. Y eso. ¿Dónde está la gente de Calafate? A ver. Hay negrita de Caribe que te escribo, no me escribes, no me mandas ni una postal.
Aún recuerdo balanceo de tu cuerpo y me mareo como un barco navegando en el mar. Ay, chiquilla americana, desde Chile hasta La Habana, cuando pone tu silueta a volar. Me hipnotizas como un gato y tus ojos como platos no me pueden dejar de mirar. Mueve tu cuco, mueve tu cuco, oh, mueve tu cuco, mueve tu cuco, muévelo a ver. Lo baila Río Gallegos, dale que acá no hay frío, La gitana cuando baila, la gitana cuando besa, ya se sabe que besa de verdad. Y no es que la compare, pero la española sabe de la mitad más, de la mitad. Y por fin Ana Lucía, doña de la morería, cuando sale a la calle a bailar. Algo puede ser niña, no se comparte con la humedad, su salido no se puede aguantar. Y lo meñamos acá, la línea adelante. ¿Cómo estamos? Dame una vueltita, Mueve tu cuco, mueve tu cuco, mueve tu cuco, mueve tu cuco, al otro lado. Mueve tu cuco, mueve tu cuco, mueve tu cuco, mueve tu cuco. Y esa cumbia santa cruceña y sin chamullo, Luciérnaga de Charlie para todos ustedes en la fiesta del frío. Los aplausos bien fuertes, a ver. Los aplausos para Ezequiel ahí, el bailarín, el peluquero. ¿Qué no hace Ezequiel? Hago uñas también, guarda. Después le paso... Sigamos. Después los tiro, Tienen que bailar, si no, no tiro nada. Y a ver los enganchaditos, a ver. Gallegos esta noche, a ver, va a entrar en calor un poquito. Tonta, ¿cómo quieres que te quiera si me tienes trabajando? Tonta, tonta, en la noche yo no duermo en el trabajo voy pensando. Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, no te cases, y ahora me dices estuvo bien, tú te lo buscaste, y eso. Esta situación yo ya no la aguanto, pero eso me pasa tan solo por quererte tanto. Charlie me lo dijo una vez, Ale, no te cases, y ahora me dices estuvo bien, tú te lo buscaste, y eso.
mintiendo, estás diciendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño y nada más. Que estás mintiendo, estás diciendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño y nada más. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Y como dice, que estás mintiendo, estás diciendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño y nada más. Que estás mintiendo, estás diciendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño y nada más. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora.
Los aplausos bien fuertes, a ver. ¿Cómo está Río Gallegos? ¿Tiene frío ahora? No, ¿no? ¿Están con calor ahora? ¿Con ganas de seguir bailando? Después los tiro. Tienen que agitar, ¿eh? Dos más, ¿estamos? Arrancamos, seguimos, a ver. Mientras afinamos el bajo, le comentamos para la gente que por ahí no nos conoce, Luciérnagas de Charlie Oficial nos pueden buscar en las redes sociales, Instagram, Facebook, como también tenemos TikTok también. ¿No, vale? Exacto. ¿Qué más? Ahí nos pueden seguir, ¿sí? En YouTube igual. Luciérnagas de Charlie Oficial. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós, y cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo, si me han preguntado, le dije que no, le dije que no. Y soy honesto con ella y contigo. Ella la quiero y a ti te he olvidado. Pero si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres y ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. Ya no. Tú bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada. Como dice, y luego te fuiste y que regresabas y no me dijiste. Y sin más nada, por
con esto nos vamos. Che, Río Gallegos, ¿para qué me contaste? A ver. Y nos vamos bailando. Ahora te vas amenazando de no volver. Una vez más a todo ese circo ya me lo sé. Soy el peor, que vivo mintiendo y que no te hago bien. Si digo que el cielo es azul desconfías y no me crees. Que vivo de fiesta, que soy mujeriego, que estoy al revés. Que vivo de noche y que no me conformo con una sola mujer. Y una sola vez. Tenés razón, por eso me voy, por eso me voy. Y tenés razón, por eso me voy, por eso me voy. Y no me aguantan, por eso me voy, por eso me voy. Y me voy a extrañar, pero ahora me voy, ahora me voy. Y tenés razón, por eso me voy, por eso me voy. Tenés razón, por eso me voy, por eso me voy. Y lo canta la gente y no me aguanta, por eso me voy, por eso me voy. Y te voy a extrañar, pero ahora me voy, ahora me voy. Y tú tienes razón, por eso me voy, por eso me voy. Y tienes razón, por eso me voy, por eso me voy. Y no me aguantan, por eso me voy, por eso me voy. Y te voy a extrañar, pero ahora me voy, ahora me voy. Y me fui. Muchísimas gracias. Gracias, Río Gallegos. Gracias a la Municipalidad de Río Gallegos. Gracias a la gente del sonido. A los chicos de ahí, vale, Cruz Roja, los seguridad. Muchísimas gracias. Y ahora sí, señoras y señores. Y esto ha sido todo. Esto ha sido el show en vivo de Luciérnagas de Charlie para todos ustedes. Nos vamos muy, pero muy contentos y agradecidos de todo corazón. Gracias, gracias Dios por hacernos bien, pero bien santacruceños. No se olviden, esto ha sido Luciérnagas de Charlie. Ha pasado en la fiesta del trío. Gracias, totales. Hasta la próxima. Chao, 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 chao. Crossing Contenidos. Somos lo que ves.
puso a hablar. Cumbia dice, vino de la calle Mar, hoy llegó un poco más tarde, alguien la pasó a buscar. Y se encerró sola en su cuarto, y a la hora de cenar, las cenas de frío en su plato, y alguien la escuchó. Me ayuda el frío del box y me dice, dale, déjela. Déjela con su pena. Nadie más que ella va a saber curar toda la tristeza que el amor le da. Déjela que está sufriendo y alguien no la quiere más. A su edad es tan común llorar y que a un amor cuando se va, se va. Ahora sí, mira, escúchalo, güey. Y los cumbieros para la manito arriba, arriba, que nos sacamos el frío, vieja, dale. Que es el sur, dale, dale, papá. Cumbia para vos en vivo. La vieja escuela sonando. Kevin y la mesa récord, hermano. Gracias, Sí. Sí. Hay aplauso para esta banda, no hay aplauso, vieja. ¿Cómo andan mis amigos? ¿Todo bien? Buenas noches. Qué placer estar acá con todos ustedes. Con todos ustedes. La verdad que estamos muy felices, muy contentos de hacer este soporte para los chicos de Qué Personaje. La verdad que no se nos había dado en diciembre, pero bueno, todo pasa por algo y estamos acá con todos ustedes demostrando un poquito lo que es el sur. Así que nada, vieja, muy contento, agradecido, como les digo. Los que no nos conocen, acá hacemos cumbia de la vieja escuela. Kevin, LPR-OC, las redes sociales si la quieren seguir. Así que bueno, vamos chanchín a hacer un poquito de cumbia vieja, un poquito de latino, a ver, yo creo que lo saben. Dice así. Para la gente enamorada con la manito arriba, 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 arriba. Los que sufrieron por amor alguna vez, a ver. Dice. Ya no ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene y qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. No existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún vecino y sin ningún porqué. La manito arriba la gente esta noche dice dale. Y ya no ves que corazón que no ves, es corazón que no siento, corazón que te miente amor. Sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor, porque eres ti que fue la ilusión y de lo
respiración. Vamos a la banda, a ver. Como sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. ¿Y qué cosa dices? Y estoy muriendo y agonizando, y muy lento y muy fuerte. Dice mi vida que mis ganas de vivir la vida y devuélveme el aire. Y cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Sí, sí. Y ahora vamos con un clásico, mirá, que lo sabe y lo canta todo el mundo con nosotros. Sí. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Cumbia. Te marchas sin querer. Yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Y al menos quédate solo esa noche. Te prometo no tocarte, ¿estás segura? Y hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa y tan definitiva. Esa sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que por cada hombre hay una como tú, pero mi sitio luego ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo doy, porque esta vez agachas la mirada y me pides que sigamos siendo amigos. Y amigos, ¿para qué? Maldita sea, a un amigo lo perdono, pero ¿qué? Y sí, puede parecer banal, mis instintos los cantamos con los manitos arriba. Dice, hay una cosa que canta, que mi problema sabe que sí, sí, y solo por eso, si tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro. Vamos a la banda, vieja. Y si no quieres ni decir en qué pasado, recuerda que también a ti te he perdonado. En cambio tú, si te lo siento, no te quiero. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. Y los cubieron con la mano para arriba, dale, dale, dale. Mis amigos los hinchas de Boca y los hinchas de River con las palmas. Amor, bailalo, dice. Mira. Para la familia de todos los músicos con mucho cariño.
¿Acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida y aplaudir que te vas, destrozando mi vida? O que al irte me vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga. Y no podré perdonarte, a pesar que te amo con toda mi alma. Hoy te ríes de mí y no te duele dejarme, pero vas a volver a buscarme y los cumbieros con la mano para arriba dice, y vas a besar el suelo, por Dios te lo juro, vendrás a pedirme perdón y no dudo que me digas por un beso en mis labios, tu piel rogará que la toque en mis manos, y sé que voy a gozar cuando vengas llorando y voy a burlarme de verte arrastrando la repetida de haberme conocido, porque hoy me declaro tu peor enemigo, y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mandé. ¿A dónde, che? A la cuenta de 3 lo cantamos todos juntos porque veo que hay varios que tienen el corazón roto, ¿eh? A la 1, a la 2 y a las 3 y dice ¡Achizara! El cielo se quedó sin estrellas si tú no estás. Mi corazón y la luna no se llena. ¡Ey! Yo quiero palmas, quiero palmas arriba los solteros esta noche, vieja. Dale, que entramos en calor, Dale, loco. Suena la banda para vos. Dice. El cielo se quedó sin estrellas si tú no estás. Mi corazón y la luna no se llenan, porque te vas. El cielo se quedó sin estrellas si tú no estás. Mi corazón y la luna no se llenan, porque te vas. Cada vez que miro al cielo me pregunto si la luna te dijo que mucho que te quiero. ¡Hey! Cada vez que miro al cielo me pregunto si la luna te dijo que tú eres mi luz. Y para abajo dice dale, y ya las noches son más tristes. Quiero saber si volverás. Y ya la luna se ha empeñado en no salir. Las estrellas ya no brillan y yo, ¿cómo dice? El cielo se queda sin estrellas si tú no estás. Mi corazón y la luna no se llenan, porque te vas. El cielo se quedó sin estrellas si tú no estás. Mi corazón y la luna no se llenan, porque te vas. Oh, 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 y suena que viene la pieza arriba para todos ustedes, pero con palmas arriba, quiero palma vieja, porque sigue la banda esta noche y ya se viene qué personajes. Dale. Ahora sí, mira, este tema dedicado para las mujeres que se portan mal. ¿Hay mujeres que se portan mal o no? La pregunta del millón, ¿hay mujeres solteras esta noche? Quiero escuchar el grito de todas las solteras, vieja, a ver. Opa, me sentí re lindo, guacho, la puta madre. Me ayudan a cantar los pibes esto que dice: pobre diabla, se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diabla, llora por un pobre diablo. ¡Julia! Pobre diabla, se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diabla, llora por un pobre diablo, que no te valorizo nunca y que nunca lo hará, que solo te hizo llorar, pero tú lo amas. Que no te valorizo cuando te beso te hechizo, que solo te utilizo y hasta te embarazo. Como dice, dale.
corazones. Escuchá esto, a ver si te acordás, decía. Y los cumbieros, la vieja escuela, ¿dónde están, loco? Manito arriba, hacemos palmas, 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 dale. El que lo sabe me ayuda a cantar bien, pero bien fuerte. Para la gente del costado, loco, los pies del fondo, gracias. Y yo lo presentí, a poco tiempo tú quisieras terminar. Dios lo quiso así, entonces en el problema no voy a llorar. Dije si la de mí, acaso soy un prisionero del error. Dije vivió de ti. Ahora yo quiero ver a todo el boxing con la manito bien arriba, arriba, arriba. Lo cantan conmigo, dice. Y no voy a llorar. Que dejarás en mí y te juro por Dios que no voy a mandarle cumbia, pae. Si te quieres marcar, yo no voy a pedir tú, si no te volas, ahora más feliz. Cuando ves de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Me habían dicho que el amor era así, y ya no sé por qué no quise escuchar. Hoy tal vez así me toca vivir, la experiencia más amarga quizás. Me habían dicho que el amor era así, y hoy me encuentro que la triste verdad, que el amor está mandando a sufrir, que sufrir envuelto en la soledad, en la soledad. Escucha, mira. Upa, este tema yo creo que lo van a saber y lo van a cantar conmigo. Y después le va a dar una sed. A ver si me ayudan a cantar los pibes y pibas y dice: te vas de mí y yo no sé qué hacer. Te juro que no sé qué hacer. Me está matando tu indecisión y eso me hiere y el corazón. ¡Cumbia, dale! Y te vas de mí, te vas con él y yo no sé qué hacer. Y te juro que no sé qué hacer. Y me está matando y tu indecisión y eso me hiere y el corazón. Y sé que siempre te voy a extrañar. ¿Y qué? Y sé que tú, traidora, siempre me recordarás. Como lo canta la gente, dice: tú me vas a extrañar, 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 tú me vas a extrañar cuando llegue la noche, tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola, tú me vas a extrañar, tú me vas a extrañar y me vas a llamar. ¡Ey! Y los cumbieros palma arriba, 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 Se fueron los hinchas de Boca esta noche, los hinchas de River están a la hija. Juanito arriba, dale. El que lo sabe lo canta con los pibes, esto que dice. Para la serie, quédalo por ahí. Una noche la he soñado a la mujer que yo quise tener. Su manera de ser me ha impactado, pues dulcita no lo podía creer. Con mi amor soñé, esa fue lo que más quería, porque con el corazón la amé. Y ahora que desperté de este sueño y no podré amar a esa mujer. ¿Por qué? Porque yo la manito arriba dice: fue un sueño. Solos en mi cama, me desperté llorando, llorando. Quisiera volverla a ver, pero en verdad como mi amada, solo sé hablar.
Las palmas arriba a los fiesteros de esta noche. A los que les gusta la joda acá en Río Gallego. Con la manito arriba, arriba, dale vieja. Esto recién comienza. ¿Y vos de qué querés? Amor, ya no me aguanto esa guerra con tu padre que me hace infeliz. Me acusan de maleante, no digo que soy perfecto, pero de algo hay que vivir. Dice que la forma en que hago dinero es ilegal, lo mejor no te quiero yo, solo vivo para ti. Solo me queda dejarte tranquila, tienes razón, eres solo una niña, nunca. Ahora sí, con la manito arriba el boxing esto dice, y ya no llores amor, y tú eres una buena chica, yo no soy para ti, y ya no llores amor, y yo me tengo que ir, tú eres una buena chica, yo no soy para ti, y ya no llores amor, y yo me tengo que ir, tú eres una buena chica, yo no soy para ti, y ya no llores amor, y yo me tengo que ir, y tú eres una buena chica. Hay aplauso para esta banda, no hay aplauso vieja, y para todos ustedes muchísimas gracias. ¿Estamos bien o? ¿Nos vamos o no nos vamos, loco? Seguimos un ratito más entonces, loco, muchísimas gracias. En serio, nuevamente, mandamos un saludo muy grande también a nuestro amigo Pisani acá, para Sari, que hicieron posible que estemos esta noche con todos ustedes. También queríamos hacer un párrafo y mandar un saludo muy grande a las familias del accidente involucrado que hubo el otro día. Le mandamos un fuerte abrazo a todos. Así que nada, vieja, Gallego los acompaña, Gallego familia, loco. Así que nada, sigamos siempre así, unidos, que nos va a ir bien y la pasamos mejor. ¿Estamos? ¿Qué quieren hacer, muchachos? ¿Sí? ¡Upa! ¡Vamos! Y ya nos tenemos que ir en un ratito, Dale, cuando quieran, muchachos. ¿Estamos? Dale. Para mi viejo, mi vieja, mi hermana y mi cuñado que andan por ahí. Dale, suena. Ahora sí, mira. Hay solteros todavía esta noche acá en el box y no hay solteros, vieja. Con la manito bien arriba, 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 los que nunca se van a casar, a ver. Con la manito bien arriba, 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 arriba. Lo van a cantar conmigo, esto que suena, dice la gente de allá al fondo también, para los pibes, para la pibes de acá, para la gente del sonido, muchísimas gracias, la gente de seguridad, la gente del catering, para la gente que está trabajando día y noche acá. Esto suena, y aquí un rato más nos van a dar de comer, por eso. Dice, y voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, y porque soy de ti y te quiero como antes y mucho más, mi amor, dice. Y los cumbieros, ¿dónde están esta noche? A ver, con la mano arriba nos sacamos el frío, Gigi, escucha, mi amor, esto suena, dice, pero con palma, va, qué bien la pieza, mirá este muchacho, ese que está ahí, ese soy yo. Te llamé porque hace un año que no hablamos, y para romper aquel adiós y que nos juramos, con la mano dice, y voy a pedirte, ¿qué cosa? Que regreses junto a mí, y porque soy de ti
mi pensamiento, que en ningún lugar del mundo volveré a encontrar amor. Uno así como el que siento desde que estoy a tu lado. Que es tan grande y tan sincero, que no hay comparación. Como dice, a ver, amor, amor. Para la gente de Calafate, vieja, para la gente del interior, que está mirando del otro lado, para todos los pibes y pibas locos, la gente de Santa Cruz y la gente de Chaltén, que muy prontito volvemos para allá, Esto suena, dice. Y dudas, porque jamás te digo nada cariñoso, porque me encuentras distraído como un tonto, y tú no sabes que en verdad te escondo. Para los pibes del Polaco, para nuestro amigo Guachín, dice. Y dudas, y me preguntas por qué hago estas canciones. Quisiera la que me despertara emociones. Y te aseguro que no hay nadie más que tú, mi amor. Con la manita arriba cantamos y dice. Y yo te juro no hay nadie que me haga ver el universo. No hay nadie que te haga sentir con un beso así en el aire. Y que tus ojos tengan puesto tanto amor. Y yo te juro no hay nadie. Y Margarita caprichosa, eres un ángel. Y te tristeza lloran sola, inconsolable. Te juro no hay nadie que iguale tu amor. ¡Sí! Escuchame, mirá. Digo, la gente de Gallegos tiene aguante. ¡Ey! El que no salta tiene cuernos saltando. ¡Dale! ¡Ué! ¡Ué! ¡Baila, mami! Tira para vos. Llena los pibes, dale. ¡Ey! Escúchame. Con la manita para arriba dice. Y ponte la pollera colora. Y ponte la pollera colora. Mi negra, vamos a bailar la cumbia. Porque mi negra sabe bailar el ritmo de sabrosón. Porque mi negra sabe bailar el ritmo que traigo yo. Y todas las pibitas para abajo, ya que te levanta. Así yo te meneo para dentro y para afuera. Ya que te levanta, pollera. Y así yo te meneo para dentro y para afuera. Vamos a bailar en las casas, bailamos, dale. Ahora te levanta. Así yo te meneo para dentro y para afuera. Ya que te levanta tú. Así yo te meneo para dentro y para afuera. Vamos a bailar, mi amor. Ahora sí, mira. Vamos. ¿A dónde están los borrachos esta noche? A ver. El chiflido de todos los borrachos presentes. Y días y días. ¿Cómo dice? Noches y noches sin tenerte. Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti, mi amor, de ti. Pero con palmas, quiero palmas arriba, 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 todo el mundo, Llena el tecladito de mi amigo Chanchín esta noche. Baila, baila, mami. ¿A dónde hace frío? ¿A dónde hace frío? Y nos cumbieron mano arriba, dale, dale, dale. Para todos los solteros de esta noche presentes. Llena la banda. Sí, sí, para la gente del otro lado que me está mirando de todo el interior, muchísimas gracias. ¿Qué nos dice? Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás. Cerveza, ron y vino para olvidar. Recuerdos imborrables para llorar. Cerveza, ron y vino para olvidar. Recuerdos imborrables. Saltando
gracias por el aguante y el respeto. Esto es así. Cumbia de la vieja escuela para todos ustedes, dice. Escucharon, mi amor. Con la manito arriba hacemos palma, 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 porque suena el Kevin y la pieza récord, hermano. Gracias. Gracias de corazón. Y sabes que de niño yo decía que algún día me casaría con vos. Y tú eres ese niño sol que ilumina mi camino y me llena de pasión. ¿Pero qué? Pero me duele y no tenerte y a mi lado, amor. Y todos los cumplimos con la mano para arriba, esto dice. Y tú y yo, que se aman, tú y yo, juramos amarnos por siempre. Tú y yo, y somos dos adolescentes que se aman, tú y yo, juramos amarnos por siempre. Dale con la cumbia para vos esta noche, para todos los pibes, muchísimas, muchísimas gracias, loco, por el aguante, por el respeto. Marquitos en el bajo, yo en el octavaz, Guilla acá en el timbal, Chanchín en los teclados, Luciano Bolívar en la viola, la gente de Sonar, Dani, Juancito y Cristian Bordel en el sonido, loco. Muchísimas gracias a nuestro amigo. Sí, 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 sí. Y los aplausos para estos pibes, ¿están o no están, vieja? Crossing Contenidos. Somos lo que ves. Yeah, yeah, yeah. ¿De qué usarán? Ay, ay, mucho misterio en tus ojos hoy hay. Ay, ay, mucha chispa aún en mi cerebro loco. Pero estás hundido en tu propia herida. Estás hundido en tu propiedad. Ay, ay, muchas formas de pelar al gato. Y ay, ay, puede vacilarte hasta la Cruz Roja, nene. En esta vieja cultura frita, en esta vieja cultura frita. ¿De qué usarán? Vas, ay, aparcando a golpes tus olores de y así vas a ser el más premiado del amor que nene. Porque estás hundido en tu propia herida. Porque estás hundido en tu propia herida. Te ganará un Robocop sin ley. No, no, un Chrono Rock, la policía y Android. Yeah, 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 yeah.
Esto sigue, sigue, sigue. Todos contra Yoko. Se tiende el menú, pero la salsa abunda. Seguro que huele eternamente más. Las compotas que no dan respiro al caníbal calle en mí. Estoy recibido en un banquete así. Se pasan los segundos, se buscan bolsillos. De pesas de oro falso de vermouth. Que acaban el cerebro a mordiscos, metiendo jugo de mi corazón. Y me cuenta el cuento salir a dormir. Cordero de mi estilo, caníbal de mi estilo. Aprenderme fuego. Mi racha de novato nunca cambiará. Por favor que el adiós no se alargue, me cansé de tanto esperar. Cuando el fuego crezca quiero estar allí. Un cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo, cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo. Bien ahí, saltando los chicos. Buenas tardes, noches, Río Gallegos. Esto es Todo contra Yoko. Ahora que se para de entrar en calor. Hay que entrar en calor como sea. Vamos, vamos, vamos. Siento tocar la ventana, estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya sus dedos van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a la sierra donde al fin podré de nuevo respirar adentro y un alegre hacia el corazón. Y no me digas pobre por viajando así. No ves que estoy contento, no ves que voy feliz.
ventana son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur. Yo recuerdo en mi patito, no me importa estar solito, porque me llevan a la ciudad donde al fin podré de nuevo respirar adentro yo, alegrías del corazón. Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Y no me digas por ir viajando así. No ves que estoy contento, no ves que voy feliz viajando en este tren, en este tren al sur. Y no me digas por ir viajando así. No ves que estoy contento, no ves que voy feliz viajando en este tren al sur. Y esto continúa. Oh, arriba las palmas a combatir el frío. Vamos. A ver, palmitas arriba. Otra vuelta más. Te busqué en mi auto rojo a las 6. Llevaba un frac muy nuevo, en verdad no me quedaba muy bien. Te llevé por la ruta que va al sur, nene, no va rápido. Dijiste mirándome extrañada. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Te confesé que quiero perderte en mi cama, que tú te sonreír en placer. Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios. Está bien, ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juré por mi amor que atrás la vamos a pasar mejor. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juré por mi amor que atrás la vamos a pasar mejor. Soñaba ver tu pecho tatuado debajo de tu collar, que en verdad tengo ganas de arrancar. Que tú que por la línea que va al sur puedes ir más rápido. Te dije mirándote desatado. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Te confesé que quiero meterte en mi cama, viéndote sonreír en placer. Te prometí que solo tocaría tus pies, empañamos los vidrios. Está bien, ahora hace calor, la música suena bastante bien. Y juré por mi amor que atrás la vamos a pasar mejor. Ahora hace calor, la música suena bastante bien.
la vamos a pasar mejor. Amor, si estás con ganas de más, ¿por qué no te desvistes en la parte de atrás? Si te digo, desgarra mi frac, esta noche es muy simple, dice que no y ya está. No puedo parar, ya no aguanto más, me siento imparable con tu parte de atrás. Si te digo, date la vuelta. Confesé que quiero meterte en mi cama, viéndote sonreír de placer. Me prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios. Está bien, ahora hace calor, la música suena bastante bien. Por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Figure por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Figure por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Figure por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor. Chura, chutara, chura, chutara, chara, chura, chutara, chura, chura, chutara, chura, chutara, chara, chura, chutara, chura. Muy bien ahí, gracias por los aplausos, por los saltos. Y ahí viene, lo sigue. Pasarme a buscar, y solo pienso en no verte más. Yo te pido por favor, no me busques, vos solo tenés reproches. Tengo un ticket para trasnochar, te dijeron que no hay nada igual. Aquí todo lo podés. Wow, 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 wow. Yeah. Pasale más fino, se vino la pachanga. Dale pilado, más. Chicos se quejan si la noche no es larga. Las chicas se dejan, el virus se acabó. Vampiros salen a volar, todos contra Yoko miran la TV. Y vos creíste que te iba a matar, pues el verano que ya te insoló. Yo te pido por favor, no me busques, vos solo tenés reproches. La música me sienta bien, la arena caliente me quema los pies. Aquí todo está muy bien. Wow, 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 wow. Hey, pásame más y dulce vino la pachanga. Dale pilado, no pares nunca más. Los chicos se quejan, la noche no es larga, las chicas se dejan, chiquito se acabó. Hey. Pero ¿qué haces? Vas o te volvés, estás siempre en el medio, no sabes lo que querés.
tiempo para ver. Te digo que soy loco, pero vos no me querés. Yo no sé si te vas a ir. Yo solo te miro, salir. Salir, salir. Pásame más tiempo, se vino la pachanga. Dale pilado, no pares nunca más. Chicos se quejan si la noche no es larga. Las chicas se dejan, si el pinto se acabó. Pásame más tiempo, se vino la pachanga. Dale pilado, no pares nunca más. Los chicos se quejan si la noche no es larga, las chicas se dejan, si el tinto se acabó. ¡Hey! Se vino la pachanga, dale pilado, no pares nunca más. Los chicos se quejan si la noche no es larga, las chicas se dejan, si el tinto se acabó. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aguante el ambiente, el frío. Vamos a tomar un trago. Vamos a meter la ginebra, esta disfrazada de agua. Acá se viene la parte fiestera. Cuente nomás. Sweet home, home, sweet home. Y esta no es mi casa, no. Home, sweet home, home, sweet home. Y esta no es mi casa, no. Sí. Home, sweet home, home, sweet home. Volver siempre, siempre es mi ilusión. Home, home, sweet home. Y al volver, esta es mi canción. Por más lejos que yo esté, siempre extraño y es así. Cuando llego tengo que partir. Cuando estoy lejos de aquí, me pongo sentimental. Y eso que el tango no es para mí. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Are you ready? Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah, yeah. Are you ready? Sweetie, sweetie home. Home sweet home. Home sweet home. Lo mejor para vos y yo. Home sweet home. Home sweet home. Y esta no es mi casa, no. Quiero mi cocina, quiero mi parlantes, quiero que me llames cuando te levantes, cuando extraño siempre soy así. Quiero mi cama que es alucinante, quiero mis discos, quiero tus mordiscos, cuando extraño siempre soy así. Are you ready? Yeah, are you ready? Yeah, are you ready? Yeah, are you ready? Are you ready? Yeah, are you ready? Yeah, yeah, are you ready? Sweetie, sweetie home. Home sweet home, home sweet home. Volveré, esa es mi ilusión. Home sweet home, home sweet home. Y al volver, esa es mi canción. Por más lejos que yo esté, siempre extraño y es así. Cuando llego tengo que partir. Cuando estoy lejos de aquí, me pongo sentimental. Y eso que el tango no es para mí. Are you ready? Yeah, are you ready? Yeah, are you ready? Yeah, are you ready? Are you ready? Yeah, are you ready? Yeah, yeah.
Sigue. A saltar, todo el mundo a saltar. La nueva sensación, la nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier, de la vida hasta blanquear. Soy Jacobo Paz, es Atari. Boing, 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 boing. Hay un bombo criminal, un relámpago virtual, hay enano corriendo por ahí. Hay mujeres que no son, Dilier pica su poción, yo recién llegado de Chacaré. De la vera, de la pista a la cabina, cuando el bicho tengo encima. Tengo los dedos súper sensitivos, tengo los ojos de Darín. Y en esta danza soy Lazy Corona, en esta danza que no tiene fin. Yo sacando sin par, voy a quedar como Ale. Esa mina me buscó, esa mina me encontró, esa mina no me quiere mirar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjenme mirar. Y yo casi soy doctora y no duermo ni una hora, a veces veo al bisabuelo con torrego en la cocina. Y yo soy Glock, el nuevo chico top. Arranco el miércoles saliendo de la oficina y todo el mundo sacando contento, porque afuera te espera el país. Y yo me leo al compás y DJ sin par, y desde acá veo Berlín. En esta danza soy rey sin corona, en esta danza que no tiene fin. Quedo sacando sin par, voy a quedar como Ale. Y todo el mundo sacando contento, porque afuera te espera el país. Y yo me llevo al compás y DJ sin paz, y de la veo Berlín. Y en esta danza soy rey sin corona, y en esta danza que bailo en un rey. Yo voy saltando sin par, voy a quedar como Ale. Emborrachar mi corazón, rebotar quiero yo. Emborrachar mi corazón, rebotar quiero yo. Emborrachar mi corazón y rebotar quiero yo. Emborrachar mi corazón y rebotar quiero. Wopamba, 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 wopamba. Wopamba, 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 wopamba. Y dentro tuyo están las llaves, solas esperan tus manos. Cuando buscar, tanto buscar por afuera, y ahora te gana el desgano. Es tan difícil de ser todas las cosas que siento. A veces yo quiero oír solo lo que dice el viento. Wopamba, 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 wopamba. Wopamba, 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 wopamba. Necesito que recuerdes ya mi nombre. Necesito que me digas a dónde quieres llegar. Y si conmigo estás vengando, te di un nombre.
necesario que preguntes qué es lo que te quiero dar. Porque ahora yo quiero ver tus cenas tan fuerte, atrapándome en su red, llevándome para siempre. Dame un poquito de tu amor, me para el corazón. Dame un poquito, por favor, y que no viene más. Un farolito de ilusión, me para el corazón. Dígame que te deja cerquita, cerquita, por hoy, que no viene más. Wopamba, 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 wopamba. Dale. Así que te quiero ver, remando nena muy fuerte. A veces puedes perder. Tenemos suerte. Dame un poquito de tu amor, me para el corazón. Dame un poquito, por favor, y que no viene mal. Un farolito de ilusión, me para el corazón. Dígame que te voy a cerquita, cerquita, por hoy, que no viene más. Solamente quiero ir, todas las cosas que siento. Wopamba, 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 todas las cosas que siento. Solamente quiero ir, todas las cosas que siento. Wopamba, 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 wopamba. Why don't you come to Michael? Why don't you want to Michael? We celebrate, yeah, that right, man. We have to know banana, we have to know banana. Religion is no longer a man. Why don't you come to Michael? Why don't you come to Michael? We celebrate, yeah, that right, man. We the big, we do make you man. We get banana, night and day. We'll invite everyone to meet us. I will worship the big banana queen. Guitarra. Why don't you go to my house? Why don't you go to my house? We celebrate get our rival. Don't you go to my house? Why don't you go to my house? We celebrate get our rival. We'll be big and monkey man. We'll get banana night and day. We'll invite everyone to meet us. I don't know where we're walking, banana queen. Yes, that's so. We'll get banana night and day. We'll invite
para que nos calibran la lista. Wow. En un valle de San Vicente todos los negros estaban calientes por un potrón. Y el negro cara de pipa, el más picante para el debate, se le acercó. Le dijo, vení gringura, agárrate fuerte, pon en cintura, vamos a bailar. Y en medio de los codazos, los empujones, los patadones partieron ya. Y después del quinto tema, empezó el besuqueo, cogote que viene, cogote que va. Bailaron toda la noche, la mariposa, besito viene, zorrito va. Noche de calentura que sin censura ambos supieron expresar. Y ante tamaño deseo que la gente miraba feo, miraba mal. Le dijo, mira gringuita, zorra el consudo, vamos los oscuro y seguimos allá. Y sin siquiera titubear, la gringa peleó derecho con paso muy recto va a resonar. Estaba re fuerte, era muy ardiente y cara de pipa no daba más. Una mirada salvaje con un tatuaje que iba del pufo hacia el más allá. Un pantazolito blanco que revelaba que aquellos cantos era afinado. Y dos polares por ojo que los santos comprendía con su parpadear. El tipo tenía experiencia, le dijo gringa, soy mi ciencia, vení para acá. Le dio un beso apasionado, metió su mano por el costado sin preguntar. Un resoplido en la oreja y fue el detonante de semejante barbaridad. Él sacando la mano le dijo, vamos directo al grano, pero no acá. En casa hay más comodidad. Subiste a la renoleta que en una primera ya estamos allá. Aquella feroz sesión de testosterona que las hormonas formaron parte del bello arte del beso al cuello le puso el sello de aquella noche después del coche, todo iba a ser fenomenal. Llegaron a la casucha, fue derecho a darse una ducha para no pensar. Ni lerda ni perezosa, fue la heladera, buscó gaseosa y se fue a acostar. Y el tipo una vez limpito salió del baño ya de nodito para empezar. Y en el momento de consumar. ¿Pero qué es lo que pasó? Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Todo lo que sube baja y no todo lo que baja sube. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. A cara de pipa la verde que le ganó la gravedad. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Uno contra uno es lo más. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Empezando la gira por todo el continente provincial. Jaramillo, bajo Caracoles, all inclusive. En bajo Marcelo Soria. Teclas y guitarra, Enzo Ricardi. Guitarra, el señor Ariel Fernández. Agustín en saxo, Alejandro Pinto en batería que les habla, Daniel Cohete, muchísimas gracias, ha sido un placer y así lo despedimos todos contra el loco. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Crossing Contenidos. Somos lo que ves. Contenidos ATP y gratis. Online las 24 horas, los 7 días de la semana. Cine independiente y emergente. Terapia en cuarentena. Croacia Live Recital.
Contenidos ATP y gratis. Online las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Viste lo que lográs? Por tu culpa tengo que hacer esto. El jefe me dijo que te haga desaparecer. Pero yo te voy a dar una segunda oportunidad. Decime dónde está la puta tarjeta. Ah, no querés hablar, ¿no? Era lo único que tenías que hacer. Ni el puto video, ni la tarjeta, ni nada. El jefe dijo que lo maten. Háganlo cuando me vaya. Quédese tranquilo, Sosa, vine a rescatarlo. ¿Cómo me encontraste? Fabián, su amigo hacker, me dijo dónde podía encontrarlo. Con cuidado. Con cuidado. Espérame acá, voy a buscar el auto, Sosa. ¿Qué día es hoy? Martes. Desde el domingo que está desaparecido. Por eso su amigo me llamó preocupado y me dijo dónde podía encontrarlo. Rastreó la última señal de su teléfono. Ah, sí, me lo rompieron esos hijos de puta. Justo cuando entraba una llamada. Tranquilo, Sosa. Ya lo vamos a atrapar a esos. Hola. ¿Hay alguien? ¿Cómo se siente, Sosa? Bien. ¿Dónde estoy? En mi casa. Lo quise llevar al hospital y no quiso. Y dejarlo en su casa tampoco era seguro. Está bien. Gracias. Mire, Sosa, debería ir a la policía.
Ahí pueden. No puedo ir a la policía, ¿eh? Estoy complicado. Mira, te voy a pedir un favor. No hagas nada hasta que yo no sepa cómo resolver todo esto, ¿sí? Está bien, pero va a tener que explicarme todo, porque no entiendo nada. Y si voy a ayudarlo... No estoy pidiendo que me ayudes. Solo que no hagas nada ni digas nada. ¿Eh? Su amigo confía en mí para que lo vaya a buscar. Usted debería hacer lo mismo. Mira, no puedo confiar en nada ni en nadie. Hola. Hola, jefe. Sos se escapó. ¿Cómo que se escapó? Pero no se pudo haber escapado. ¿Alguien lo ayudó? Parece que los que estaban custodiándolo fueron sorprendidos por la espalda. Oh, solo había que matarlo, la puta madre. Es que ya no se puede confiar en nadie. No sé qué vas a hacer para que aparezca. Anda a buscarlo. El jefe llega mañana. Tráelo y si es posible, vivo. Empezá por su casa, ¿querés? Ok, jefe. ¿Va a salir? Sí, tengo que ir a mi casa. Pero es de día, ¿por qué mejor no va de noche? Eso es lo que ellos esperan. Por eso me conviene ir ahora. Bueno, lo llevo. Bueno, dale. Pero mirá que ante cualquier actitud sospechosa tuya, yo... Quédese tranquilo, Sosa. ¿Confía en mí? No. Pará acá. No, vos quedate acá. Ah, bueno, jefe. Como usted mande. Ya te tengo, Sosa. Ya te tengo. Lo lamento, Sosa. Tengo órdenes de llevarte. Así que ni te muevas. Si él muere, vos también. Ahora me vas a decir dónde está tu jefe. ¿Vos pensás que voy a hablar? Es verdad, Sosa. Estos tipos no hablan. Mirá que me quedan 2 miembros superiores y uno inferior, ¿eh? Hablá o salís mutilado de acá. Pues me muero desangrado. Bueno. La policía viene en camino, Sosa. Ya te dije que no puedo encontrarme con la policía. Pero solo pedí refuerzo cuando vi entrar a Abel Martínez. Bueno, te vas a tener que quedar a esperarlos vos. Dame la llave de tu coche. Pero, Sosa, ¿qué les digo? Vos sabrás. Hola, jefe. ¿Novedades? Sí, Sosa se escapó. ¿Y la evidencia, Rodrigo? No logramos encontrarla. No me falles, Rodrigo. Te pido que no me falles. No se preocupe. Todos tenemos un punto débil. Yo conozco el tuyo, Sosa. No pensé que iba a tardar tanto. Tuve que pasar por la oficina antes de venir. Sentate, que está recién hecho. ¿Estamos esperando a alguien? No te pregunté tu nombre. Sergio me puede llamar. Le pedí ayuda a un amigo y viene en camino. ¿Y quién es? Ya lo vas a conocer. Dale, come que se te enfría. Voy yo. Sí, disculpe, ¿qué necesita?
Plata no tengo, ¿eh? Estoy buscando cosas. Retírese, por favor. ¡Cosa! Retírese, por favor. ¡Cosa! Déjalo entrar. Pero es un vago de la calle. ¡Cosa! Déjalo entrar, te dije. ¡Cosa! ¡Así! ¡Ah! ¡Cosa! Sentate a comer, dale. ¿Me puede decir qué hace este hombre en mi casa? Mirá, es la única persona en la que puedo confiar en estos momentos, ¿eh? Cosa, mi amigo. Dale, come. ¿Cachito? No, gracias. ¿Está fresquito? No, te dije que no. ¿Y qué se supone que va a hacer? Después te explico cuál es mi idea, ¿sí? Ahora come, dale. ¿En qué está pensando Sosa? No tenemos mucho más tiempo para terminar con todo esto. Mañana tenemos que encontrar el lugar donde está Rossini y hacerlo hablar. Pero no sabemos dónde es. Y si así fuese, el lugar va a estar muy protegido. Va a ser imposible llegar a él. Por eso lo necesito a él. Es el único que puede llegar. ¿Y cómo vamos a encontrar el lugar? Ya vas a ver. Decime que lo encontraste. Sí, me encontró. Epa, sabíamos que ibas a aparecer, pero no tan rápido. No demos más vueltas. Mañana te espero a las 11, donde comenzó todo. Ya entendí. Mañana voy a estar ahí. Te quiero ver personalmente. No me mandes a ninguno de tus secuaces. No te preocupes. Yo igual quiero verte cara a cara. ¿Eh? Lo único que te puede salvar, lo único que te puede mantener vivo, es que aparezcas con la memoria, ¿sí? ¿Qué pasó? Ahora, jefe, apareció más rápido de lo que esperaba. Mañana a las 11 nos encontramos. Escúchame bien. Sosa es muy astuto, muy astuto. Apenas asome la cabeza, me lo callás para siempre. Es muy riesgoso para nosotros que Sosa siga vivo. Bien, jefe. Bueno, muchachos, llegó la hora. ¿Vamos? ¿Usted está seguro que lo va a hacer bien? Sí. ¿Novedades? Estoy en camino. Quiero que desaparezca. Quiero que desaparezca. No se preocupe. Esta vez me encargo personalmente. Bueno, pero no te confíes. Tengo el lugar rodeado de gente. Esta vez no se va a escapar, jefe.
Sosa, ¿a dónde va? Voy a dar una vuelta. Estoy seguro que Rodrigo no viene solo. Hola. Cambio de planes. Sos un hijo de puta. Antes de darte la tarjeta, quiero hacer un trato. ¿Qué querés? El mensaje. Tenemos un besito. No. Tranquilito, Ey, vamos. tranquilito. No. Pásala. Tranquilo. Ahí te mando algo. Seguro que te va a interesar mucho. Míralo y te quiero solo, ¿me escuchaste? Vamos. Todo bien, ¿eh? Chao, compadre. Todo bien. Ahí está activado el GPS. Sosa. ¿Qué? ¿Está bien? Sí, sí, todo bien. Vamos. Sosa, ¿hacia dónde vamos? Sosa, ¿a dónde vamos? Para acá. Bájate. Pero... Bájate, te digo. Sosa, mire que... Qué rápido, ¿eh? ¿Estás solo? Sí, ya está. ¿Dónde nos encontramos? En 1 hora en mi oficina. Voy para allá. Espero que tengas lo que te pedí, ¿eh? Espero que llegues con la tarjeta, ¿eh? ¿Qué hace, pibe? ¿Dónde está cosa? No sé, me atacó y se fue con el auto. Puta madre. Ahora sí que estamos en problemas. Voy a llamar a la policía. ¿A quién vas a llamar vos, de loco? ¿Qué te pensás? ¿Qué cosa no se sabe cuidar? Vení. ¿A dónde? Vos vení. ¿Cómo te llamás vos? Sergio. Jonathan Manuel Fernández Wilson Valdemar. Dale, decime tu nombre. Me llamo Pepe, pero decime Alfredo. ¿Me estás cargando? Bueno, si no te gusta, decime Ramón o José. O llamame como más te guste. Sí, está viniendo. Le hice una oferta que no puede rechazar. Después le cuento cómo nos fue. ¿Lo revisaste antes de entrar? Sí, señor. Solo traía este chip. Listo, te podés retirar. Vamos a ver si tiene lo que tanto te pedimos. ¿Me estás tomando el pelo, Sosa? ¿Dónde está el video? Primero quiero ver a tu jefe. Querés ser mi jefe, ¿no? Si no entregás el video,
Esta piba no aparece nunca más. Es tu decisión, Sosa. No sé lo que más te conviene. Si me entregas el video, eso sale sin ningún rasguño. Termina el tiempo, Sosa. ¿Dónde está el video? 5, 4, 3, 2... Los tengo escondidos. Y si no salgo de acá, ese video termina en la policía. Quiero ver a tu jefe. El jefe confiaba en vos, Sosa. Por eso te llamamos. Hola. Necesito que recuperes un video. Nos compromete, tenés que evitar que se abra esa investigación. ¿Dónde? En la costanera encontraron uno de mis chicos muertos. El celular me compromete. Bien, ahí voy para allá. Después que mataste al muchacho, no encontramos esta piba. Ahí nos dimos cuenta que la dejaste escapar. Investigando un poquito más, nos dimos cuenta que era tu sobrina. Así que cuando volvió, la agarramos. Nos dijo que tiró el chip y que sabías dónde estaba. Así que sabemos bien que vos tenés la memoria. Y si no la entregás, vas a perder lo único que te queda. Cuando recuperé la tarjeta, vi lo que tenía adentro y decidí esconderla. La persona que la tiene ahora nos filmó cuando yo te entregaba la cámara vacía. Si no lo llamo, va a entregar la memoria. Mira, Sosa, ya no nos interesa más la memoria, ni tu sobrina, ni la puta tarjeta. De acá no salís vivo. Ah, si fuera verdad, ya me hubiesen matado. ¿O no? Quiero ver a tu jefe en persona. Y quiero que mi sobrina esté ahí, con la plata que te pedí. Mira, Sosa, no estás en posición de negociar. La tarjeta por mi sobrina. Sosa quiere entregarle la memoria personalmente. Quiere ver ahí a su sobrina. Bien, vamos para allá. Decirle al muchacho ese que te traiga el chip. No. Vamos a buscarlo. Déjame que lo llamo. Cosa. Soy yo. ¿Tenés la tarjeta ahí? Sí, acá la tengo. Dame con Sergio. Cosa. Hola. Necesito que lleven la tarjeta y la dejes donde te indique Adrián. Ah, sí se llamaba. Ahí mismo está el auto. Las llaves están debajo del asiento. Vamos a buscar la memoria. ¿A dónde? Yo te digo. Pará. Si esto es una trampa, tu sobrina no sale viva, ¿eh? Mirá, mi sobrina es la única garantía de que vos estés vivo. Lo que pasa es que si no me pongo esto, me cago calor este. Reíte un poquito. Toda la vida vas a estar con esa cara. ¿Qué condena? Dale. Ya va, querido, ya va. ¡Oh! Para va.
pam, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para. Apagá eso. ¿Por qué tardaste tanto? Porque estoy haciendo tu laburo, lo que tendría que hacer vos, lo que pidió Sosa que haga. ¿Qué cosa? ¿Qué te Estaba quejas? haciendo? Lo que tenía que hacer vos, ¿eh? Vos porque sos consentido, Sosa. Sí, ya está todo. Llévame con Rossini. Mira, lo único que quiere el jefe es la tarjeta. Cuando la tenga va a largar a tu sobrina. Pero ese no fue el trato. Lo siento, Sosa, ¿eh? Así es la vida. Gracias por terminar el trabajo que te habíamos pedido, ¿eh? Ya sabes lo que tenés que hacer, ¿no? Vamos. ¿Se encuentra bien? Menos mal que conteste la nota. Sí, esta. Dale, vamos. Ahí está el lugar, Sosa. Sí, está bien custodiado. Esperemos un poco a ver cuál es el movimiento. Solo conté 4, Sosa, no hay más. No, seguro que hay más. Estoy listo, Sosa. Y yo. Hora de entrar, muchachos. Soltá el arma lentamente. Ponete contra la pared. La mano contra la pared. ¿Cuántos son acá? Somos muchos, no vas a salir vivo de acá. Eso lo vamos a ver ahora. ¡Hey! ¿Las manos dónde puedo verlas?
Sosa está acá. Sí, jefe. Que no entre. La puta madre, se nos escapó. Sí, pero todavía llevan el transmisor que nos va a llevar justo donde queremos. ¿Por qué? Acá está la tarjeta. Excelente. ¿Y Sosa? Espero que ya no exista. ¿Qué hacemos con ella? Ya sabes, la vamos a tener que mandar con el tío. Ahora, ¿sí qué pasa? Sosa está acá. ¿Sosa está acá? ¿Cómo que Sosa está acá? Tenía que cubrir la espalda, vos, ¿qué viene a pasar? Pero hice lo que pude, Pero pelotudo. dale, Usted vaya por Rossini y nosotros nos encargamos de él.
No lo vas a hacer, ¿eh? Aguanta que pido ayuda. Decirle a Cosa que no quiero la plata. Lo logramos, pibe. Somos un gran equipo. Una ambulancia, por favor, urgente. Quédate. Despacito, baja el arma, baja el arma. Baja el arma despacito. Apoyala en el escritorio. Apoyala en el escritorio. Despacito, despacito. ¿Ves lo que lograste por esa tarjeta de mierda? ¿Ves lo que lograste? Qué estupidez. Mira, esta, la lista que me pediste está toda en el boletín. Igual no me la ibas a dar, me mandaste matar. No entendés nada, qué estúpido. Era para ella, le cagaste el futuro, le cagaste la vida. Ahora van a morir los dos. ¿Y la guita? ¿Sabes qué? La guita me la quedo yo. Dejala ir y matame a mí. Ah, pero qué tío tan bueno que eres. Ahora te voy a matar a vos y ella va a mirar despacito como te morís. Adrián me salvó la vida. Y yo no pude salvarla de él. No te puedo dejar así, Sergio. Tengo que aclarar todo esto. Con la tarjeta suficiente, Sosa. El resto se encargó su amigo el hacker. Gracias por todo. Me alegro que haya confiado en mí, Sosa. No tanto. ¿Nos volveremos a ver? Solo si necesitas mi ayuda. ¿Y cómo hago para encontrarlo?
Crossing Contenidos. Somos lo que ves.
¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien?
Mamá, espero que puedas ver esto a tiempo. Andate a Punta Loyola, que hay refugios allá. Yo estoy yendo para allá y espero que lleguen. No lleves el celular porque te encuentran por ahí y te llevan. Y no vayas en auto porque... Ay, mami, ojalá que puedas llegar. No, mami, te quiero mucho. ¡Percy! Crossing Contenidos. Somos lo que ves.
Eva, anda poniendo plato que ya está la comida. ¿Qué estás haciendo? Estoy dibujando los planetas. ¿Qué sigue después de Júpiter? ¿Qué sigue después de Saturno? Pa, ¿de qué planeta vienen los platos voladores? O sea, que nunca lo pregunté, che. Siempre cada vez que voy al súper veo uno que está ahí en el estacionamiento. Estoy seguro que son los que ellos compran ahí, los platos. Dale, papá, deja de ser tonteadas. ¿En serio? Dale, dale. Levanta tus cosas que ya está lista la comida. Aguanta.
te toca lavar los platos. A vos te toca lavar los platos. Yo ya lavé ayer. No, ayer comimos sándwiches. Y no ensuciamos nada. Ah. ¿Y esto? Pero papel o tijera. Dale, pide papel o tijera, mejor de 3. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Me ganaste. Está bien, lavo yo los platos. Pero antes, vamos a ir a una estancia. Porque nos invitaron a andar a caballo. ¿En serio? ¿En serio? Así que sí, dale, vamos, dale. Cámbiate. ¿No tenés fiebre? Pero sí tos. ¿Tenés que ir a la escuela? No, por favor. No quiero. Bueno, dale, está bien. Por esta vez nada más. Gracias. ¿Qué? Bueno, y ahora hay que esperar, hija. Hay que esperar a que nos vengan a buscar. ¿Puedo ir allá a sacarme unas fotos? Bueno, dale. Pero tened mucho cuidado. Sí. Mira que está feo. No muy lejos. Eva, no, Eva.
Ya llevamos 6 meses desde que vencimos a los invasores. Me informaron que en varias partes del mundo está dando buenos resultados. Gracias a las mascotas. Yo sigo buscando a mi hija y no voy a parar hasta encontrarla. Sé que está con vida. Mi corazón me lo repite en cada latido. A continuación, terapia en cuarentena. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Liebe, 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 ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Quiero agradecer a los chicos de Próximo Contenidos, que son familia también sin duda, y vienen registrando en video todo lo que venimos haciendo en este tiempo, así que muchas gracias a ellos, que son grandes compañeros, grandes personas y grandes profesionales. Ya la canto fresh, fácil no voy girando con lo mío por si no me vio la vecina que rebaja sin cultivo hip hop sin saber que fue esa escuela que en su casa faltó. Bien, ahora que ando fresh, fácil no voy girando con lo mío por si no me vio la vecina que rebaja sin cultivo hip hop sin saber que fue esa escuela que en su casa faltó. Voy a morir haciendo esto, escucho esa voz que me gritó que ahora me dice let's go. Hey, domino el ritmo sin conflicto siendo honesto, me traiciona la razón como a Camilo Sesto. Un melómano que en el hip hop piensa dejar su resto. Lo veo pasar, digo qué tal, sigue buscando un puesto. Pateamos el mismo hood, pero ellos piensan que es la West Coast. Contame antes si tu padre tan contento. Después chocamos el vaso y
brindamos por lo nuestro, llevando la buena, esquivando la ley. Pongo más huevos que galitas contra Richie K. Si definir el limitar, bueno, defínanme como el hijo de puta que lo manda. Eso fue todo, amigos. Crossing Contenidos. Somos lo que ves. Somos los mismos. Bueno, Iván, ahí. Somos los mismos. Ahora pone. Oh, mi amor. ¡Qué lindo! ¡Qué grande que estamos! Sí, cuando sea el momento de la abducción, mirá para arriba, sonreí y saludanos. Entonces nosotros, cuando vos veas para arriba, nosotros reaccionamos a que te están abduciendo en ese momento. Están muy lindos. Porque es el final. Claro, lo merece. Cuando nos entreguen el premio vamos a estar más lindos todavía. Rafi se conecta después, ya pudimos conectarlo y todo. Se va a conectar en tiempo real. O sea, y cuando él se conecte, todo va a pasar en tiempo real ahí. ¡Qué producción! ¡Qué maravilla la tecnología! Tengo una pequeña sorpresa para vos, sí. Ya va a aparecer, va a ser una sorpresa obviamente online, ¿no? Bueno, ya se viene la sorpresa. Ay, qué nervio. ¿Qué viene? ¿Por correo? ¿Mercado Libre? ¿Es alguien famoso? Decímelo tú. ¡Hola! ¡Chao! ¡Te veo después! ¡Chao! ¡Se lo llevaron! ¿Parece? ¿Y esto es real? Estuvo lindo. Pasó rapidísimo el... Justísimo llegamos, ¿no? Sí, pues yo iba a terminar la sesión y abrir una nueva para darle un cierre, pero llegamos justo. Pero quedó perfecto. Sí, quedó re bien. Muchísimas gracias a todos. Lu, ¿no está? ¿La abdujeron también a Lu? No, se me tildó. Acá estoy. Muy bien. Ahí está Lu. Entonces, voy de nuevo. Lu. Listo, estamos. Terminamos. ¡Wow! Se me recontratildó esto. Sí, justito. Sí. Pero bueno, y bueno, esto va a quedar seguramente para los anales cuando se hable en los libros de historia del año 2020. Pero esto se podría transformar en una obra teatral también, chicos. Sí. Chao, chicos. Chao. Hola, Néstor. Hola. Hola. Marquemos un ratito, ¿sí? ¿Me escuchás bien? Sí. Rápido, Néstor. ¿Puede ser? Tenemos que bancar que se conecten todos, ¿sí? Hola. Ay. ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho. Bueno, no importa. Falta uno, ¿sí? Falta uno solo y arrancamos. ¿De acuerdo? A ver, para que... Ahí está.
ahí, a ver, conectando. Ahora sí, ahora estamos todos. Bien, bueno, espero que me escuchen bien. Espero no andar mucho a los gritos, pero no uso mucho de todo esto yo. Sabrán la primera... Señor, por favor, señor, es un hipopótamo, señor. ¿Qué? No, no. Pero, maestro, póngase una... ¡Ay, qué horror, la puta madre! Una remera. Esto es una... Sí, usted. Maestro, por favor, póngase algo. No, está bien. Uy, no. No, está bien. No. Néstor, si esto empieza así, yo me voy a la mierda, Néstor. No, pero pará. La boca! Ya está. Listo. Estamos. Gracias, maestro, gracias. No, a ver, es una reunión, sí, de autoayuda. Está bien que estemos en la casa, pero mantengamos la foto, ¿sí? Gracias. Por favor. Bien. Perdón. No, señor. Ay, qué nervio. Me pareció un hipopótamo. No empecé con agresiones, chicos. Bien. Yo les decía lo siguiente, ¿sí? Sí. A ver, nosotros íbamos a empezar justo el mismo día que se declaró esta cuarentena obligatoria y no pudimos empezar la reunión, ¿sí? No pudimos seguirla bien, estábamos todos pendientes de eso. Así que yo lo que les propongo es empezar de cero, ¿sí? Empecemos de cero para volver a conocernos y poder bien ver cuáles son los problemas que cada uno tiene. ¿Les parece? Sí. Bien. Sí. Néstor, ¿vos estás seguro de que esto se va a poder llevar a cabo? Sí, claro. A ver, todo esto de la tecnología y esto... Perdón. Usted no es muy joven. Usted es muy joven, discúlpeme que le diga, para tratar a tanta gente. Es muy jovencito. Sí. Yo estoy asombrada. A ver, ¿usted qué título tiene? No tengo un título, maestro. A ver, esto es un grupo de autoayuda, ¿sí? Es para ayudarnos a superar problemas. Yo hace 2 años me recuperé de un problema de una adicción muy grande que me costó mucho recuperarme. Y lo único que quiero es ayudar al resto. Esto es un grupo de autoayuda, no es una terapia, ¿sí? Por eso es gratis, si no tendrían que estar garpando la sesión, ¿me entiende? Yo así no estoy segura, yo no sé. ¿Qué no sabe, señorita? Me parece toda una cagada que esto... ¡Ay! Nena, la boca, nena. Mantengamos la forma, sí, por favor. Claro. A ver. Una oportunidad, muchacho, porque parece que bueno, la cara de bueno tiene cara de bueno. Sí. Gracias. Es verdad, simpático. Sí. Simpático, sí. Bueno, gracias. Espero que sea bien. Pasado eso, del tema de la edad, ¿sí? Yo lo que quiero ayudar es desde mi experiencia poder ayudar a otras personas a recuperarse de algunos problemas, ¿sí? que pueden estar teniendo. Así que bueno, no sé quién quiere empezar para empezar a conocernos, ¿sí? Lo que sí les voy a pedir, los que se presenten, ¿sí? Como somos un grupo, vamos a tener que decir el nombre, o sea, darle la bienvenida al miembro. ¿Sí? Esto es aquí en las películas y parece que funciona. Entonces, cuando uno diga el nombre, todos decimos hola y el nombre, ¿sí? ¿Les parece? Sí. Entendido. En las películas funciona bien, así que yo creo que acá va a andar bien. Bueno, ¿quién quiere empezar? Empezamos con el maestro que se nos pidió. No, yo no. ¿Sí? Alberto. Hola, Alberto. Hola, Alberto. Bueno, Alberto, cuéntenos, a ver, ¿qué es lo que le está pasando a usted? ¿Qué es lo que le está pasando? Bueno, mi problema es con la comida, porque yo como y desde chiquito.
Como muchísimo, como. Y después me pongo nervioso también. Yo estoy nervioso, como. Esto viene de... Ay, Dios. Qué locura. Sí, entiendo. Mire, se corta un poquito, pero bueno, todas estas comunicaciones de internet tienen un poco de cortes, el internet explota, así que tengámonos paciencia, ¿sí? Entre todos nos vamos a ayudar, ¿sí? ¿De acuerdo? Por favor. Alberto, no pasa nada. Alberto, me dice que usted come, ¿no? Que come mucho. Pero, ¿por qué? ¿Cómo comenzó todo esto de que come, está nervioso, come y todo? ¿Cómo surgió esto? Y esto hace mucho surgió, cuando yo era chico. Si se los cuento. Por favor. Bueno, yo era chico, por ahí por el año 71 mi papá me llevaba a Calafate, a una estancia, y yo de vacaciones en Calafate. Y todas las noches me ponía a ver las estrellas mientras mi papá estaba con los animales, vamos a decir, ¿no? Una noche en especial, vi una luz que se acercaba, no eran las estrellas, una luz, si fuera un micro grande, y un zumbido, hacía todo un zumbido rarísimo. Y bueno, delante de la luz empezaron a aparecer como figuras, unas figuras extrañas. Yo pegué el grito, le dije, papá, ¿sos vos? Nada. Papá, ¿sos vos? Hasta que de pronto lo tuve acá encima. Y ahí me llevaron, ¿cómo se dice? Me secuestraron. Y me llevaron a una habitación con un baño y uno de ellos me dijo, no temas, somos amigos. Y cuando le vi la cara, eran iguales que en la cuarta dimensión de Fabio Serpa, la cara de los grises, los extraterrestres, con los ojos así. ¡Ah, qué hijo de puta! No te puedo creer. Y el tipo dice, nosotros estamos aquí, somos del planeta Erk, de las Pléyades, de no sé dónde. Y dijeron su nombre, porque yo entendí su nombre. Yo le dije, me llaman Tito. Así que, de Albertito, porque era chiquito, ¿no? Sí, todos. Y agarran y me dicen, nosotros estamos aquí para ayudarte. Y vamos a hacer una experiencia con seres humanos y te hemos elegido a ti, me decía. Y yo le puse el nombre. ¿Se acordaron a los muñequitos Jack que yo tenía chiquititos? Puse Neurus, a otro le puse Pucho y al más alto le puse Larguirucho. Pucho porque tenía... Empezaron a dar de comer, a dar de comer dulce, a dar de comer, porque ellos querían saber cómo funcionaba el organismo de los seres humanos. Y el Pucho me puso un aparatito así, la linterna acá, y cada vez que comía me miraba todo por adentro. Horas, días, meses estuve así. Estos meses que estuve allá, engordé 25 kilos. Y después me daban cosas dulces. Y me decían, cuando usted quiera ir al baño, Tito, avisa. Y yo iba al baño y la camarita salía por allá abajo, también, la camarita. Y ellos veían todo. Es cierto, ¿eh? Ellos me iniciaron en la comida. Cada vez que me pongo nervioso, empiezo a comer porque muy bueno vinieron más. Bien, a ver. Bueno, Alberto, entonces usted nos cuenta que sufrió esta abducción, se puede decir. Los tres eran muy amables conmigo, ¿eh? Los tres eran muy amables. Y usted
cuando sufrió esta abducción, empezó a abducir la comida después. Puede estar completamente relacionado una cosa con la otra, ¿me entiende? Porque de las dos maneras se abduce, ¿me entiende? Bueno, vamos a ver, yo aquí hice unas anotaciones, ¿sí? de lo que usted nos cuenta, y lo que vamos a hacer, ¿sí? Va a ser una pequeña tarea. Ahora, yo le pregunto, ¿a usted en su familia tiene algún problema con algún tema de salud que tenga que ver con la comida, por ejemplo, colesterol o algo? Son todos diabéticos, yo todavía vengo zafando. Me dijeron, no te preocupes, no te vamos a curar. Pero se fueron y no vinieron más. Y yo sigo comiendo y espero que ellos me ayuden, pero no vienen. Ahora tengo esperanza en algunos de esos platos voladores que andan por todas partes, que vienen alguno de ellos. Sí, bueno, ahora vio esto que la Casa Blanca lanzó unos videos de las naves espaciales. Sí. Puede ser por eso que lo vengan a buscar. No, pero a ver, Ay, Dios mío. tiene como descendencia de diabetes, ¿no? ¿No le da miedo seguir comiendo cosas dulces y que le haga mal? Es que yo no lo puedo controlar. Bueno, escúcheme, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Yo le voy a dar una pequeña tarea, bien que hoy está de moda dar tareas online, ¿sí? Porque bueno, la pandemia y todas esas cosas. Entonces, yo lo que voy a hacer, le voy a dar una tarea. Usted, durante el tiempo que pase de aquí a la segunda sesión, segundo encuentro, usted va a anotar todo lo que come en el horario preciso en el que lo come. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 14 horas, un sanguchito de jamón y queso. 17 horas, un alfajor. ¿Sí me entiende? Usted va a anotar todo hasta que nos volvamos a encontrar. ¿Le parece? Muy bien. Una tarea muy sencilla, ¿eh? Bueno, Alberto, lo voy a dejar con esa tarea. Vamos a continuar, sí, con el resto de los miembros de este grupo. Nos vamos a seguir conociendo, a ver qué problemas tienen. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, vamos a ir entonces con la segunda persona de este grupo que quiera hablar. ¿Quién quiere hablar? A ver. Yo. Sí. Díganos su nombre, por favor. Bueno, mi nombre es María. Hola, María. Chicos. Hola. Ahí está, hola, María. Bien, díganos, María, ¿qué la trae aquí a este grupo? Bueno, en realidad mi nombre es un poquito más largo, ¿no? Mi nombre es María de Los Ángeles Mercedes de Mugrín. Y bueno, yo quería contarles que mi pasión por la limpieza empieza desde muy chica, muy pequeña, casi la primera vez que abrí un ojo. Si al nacer, yo siento que al nacer yo ya vine con esta pasión. ¿Y cuál es mi pasión? Se preguntarán. ¿Se preguntan? Sí, claro, sí, ¿o no? Gracias. Bueno, mi pasión es por los trapos. Tengo una pasión así por los trapos, las rejillas. Siento que me llaman. Si me llaman a la limpieza, ¿no? Porque pareciera ser que esta pasión se agravó cuando apareció la rejilla de color amarillo. Ahí sentí una pasión, una fuerza, un fuego que me llamaba a limpiar. Es como si ellas me avisaran que hay polvo, que hay microbios, entonces yo me lanzo sobre ellos y los limpio. Sí, me encanta limpiar. En realidad siento que tengo una comunicación, ¿no? Después también me comunico con la lavandina, el Lixofor. Ellos me mandan esos mensajes y yo ataco la mugre.
Bien. Y así es, que en realidad paso 6 horas del día limpiando, fregando, sacando el polvito. Alberto, está prendido el... No, Alberto. Ay, ¿qué pasó? No, está prendido la cámara, Alberto. Ay, pero qué hijo de puta. No, señor. Ay, Alberto, apague la cámara. Yo me voy. No, espere, ya. Estamos escuchando a María. Ay, Alberto, por Dios. Ay, Dios mío. ¡Apaga la cámara, porro! Ya, Alberto, ¿la escucha? Listo. Por favor, ya este está. hombre. Por Dios. Alberto, ¿me escucha? Cuando quiere ir al baño, levante la mano y no lleve el teléfono, ¿sí? O apague la cámara y el micrófono, por favor, ¿de acuerdo? Un horror. No es muy tecnológico usted, ¿no? No fue intencional, ¿eh? No, disculpame, pero sos un porro. Las formas, ¿sí? Disculpe, María, que interrumpimos. No, sí, terrible. Pedimos mil disculpas. No quiero ni mirar a ese hombre. Bueno, ya pasó. Concentrémonos en su historia, María, ¿sí? Concentrémonos en su historia. Volvamos al tema. Le hago una pregunta. Usted está en su casa ahora, ¿no? Como estamos todos en nuestras casas. Claro. Bueno, ¿qué hace con guantes y con barbijo? Me protejo de los microbios, y más en esta época puede andar un microbio suelto y me contagio, ¿entiende? Soy muy precavida, yo soy muy precavida. Pero si usted limpia tanto, todo el tiempo, tanto, o sea, debe estar todo desinfectado. No hace falta que use el tapaboca en su casa, ¿me entiende? Ah, ¿no? No, boluda. Ah, no. Perdón, ¿qué escuché? No pasa nada, María, no se preocupe. Bien. Bueno, entonces, no, yo pensé que era una cuestión de prevención, ¿no? No, bueno, sí, es una prevención, pero bien, claro. No importa. No se preocupe. Bien. Porque discúlpeme, pero yo ahí también veo, perdón, no quiero ofenderlo, pero un poco de polvo ahí atrás debe haber de usted. Me da un poco de impresión. Hay mucho chiche. Bueno, pero cada tanto le pasa un plumerito, no se preocupe, María. Ay, qué suerte, nene. Bien, bueno, María, entonces le hago una pregunta. Toda esta pasión, toda esta... Sí, pasión. Adicción, diría yo. Toda esta adicción a la limpieza, ¿cuándo cree que nació o cómo le nació? Cuando vi el primer trapo. Ese fue el momento específico. Ese fue el momento justo. Yo vi el primer trapo de cocina y ahí me perdí. ¿Y usted estaba con alguien, con, no sé, su mamá, alguien, a la empleada de la casa, algo o no? ¿Sola lo vio? Sola, porque es como si yo estaba en casa y de repente se el trapo. Bueno, María, le voy a hacer una observación nomás, ¿sí? Cuando pasó el hecho desafortunado de que nuestro compañero aquí, Alberto, fue al baño, vi que usted tiró desodorante. ¿Usted se da cuenta que por la videollamada no pasan los olores, ¿no? O sea, no hace falta que tire eso ahí, no se preocupe. ¿Sí? Bueno, por las dudas, yo soy precavida. No, está bien, no se preocupe, María, no se preocupe. Bueno, acá yo ya anoté su caso, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué tengo, doctor? La verdad, no soy doctor primero, gracias igual por el halago. Sí, no soy doctor, bueno. pero la verdad... Para mí es como un doctor. Bueno, muchas gracias, la idea es ayudarle. Sí. Claro. La verdad, nunca en la vida escuché algo así. Pero, a ver, espere, vamos a buscar por aquí. ¿Será muy grave? No creo, espere, a ver, vamos a buscar por ahí. Y la verdad aquí no me aparece.
A ver, ¿qué le recomiendo yo personalmente? Ir bajando la cantidad de veces que se lavan las manos mientras está en su casa. Cuando usted sale, Perdón, le hago una pregunta. ¿La cantidad de veces que me lavo las manos con los guantes o sin los guantes? ¿Se lava la mano con los guantes? Claro. Vamos a empezar de otra manera. Dentro de su casa no va a usar guantes hasta la próxima sesión. Esa va a ser su tarea. ¿En serio? Esa va a ser su tarea. Y una cosita más. Antes de limpiar, porque puede ser también un problema de ansiedad, ¿sí? Antes de limpiar, usted va a escuchar un poquito de música, ¿sí? Para relajar. Entonces se va a relajar y por ahí cuando limpie ya no va a tener ganas porque va a estar más tranquila. Intentemos eso. Intentemos, me gusta. Buenísimo, María. Esa es su tarea, yo la dejo aquí anotadita, ¿de acuerdo? Ay, muchas gracias. Vamos a ir con la última integrante del grupo. Dígame, por favor, su nombre, así Sí, la bueno, recibimos. yo soy Sharon y la Hola, verdad... Sharon. La verdad que me parecen unos pelotudos haciendo eso, no es necesario, me parece. Ya sé que me llamo Sharon. La forma, Sharon, la forma, sí, de no insulte tanto, por favor. Bueno, lo que pasa, Néstor, es que la verdad no sé si esto me va a servir. No tiene nada que ver con la de estos dos sujetos con los que estamos compartiendo el grupo. No sé si... Me parecen una pelotudez lo que contaron los compañeros, pero yo creo que no... Qué mala esta chica. Es que, de verdad, Néstor, me parece una pelotudez gigante como una casa. ¿Vos estás seguro que esto va a funcionar? A ver, Sharon, esto sí es para ayudarnos entre todos, por eso es un grupo de autoayuda, ¿me entendés? Yo creo que te va a ayudar. No hay que desmerecer los problemas de los demás. ¿Sí? No llore, María, no llore. Pero ves que es una pelotuda. Sharon, mantengamos las formas, por favor. Bueno, ¿sí? O sea, yo no tengo un problema así pelotudo como, bueno, perdón, las formas. Que justamente ese es mi problema. No controlo mis impulsos por decir palabras que, bueno, pueden perjudicar al resto. ¿Palabras? Justamente no puedo dejar de putear, de insultar. O sea, no, me pareces una pelotuda, María, vos, Néstor, un boludo, no sé. Sharon, las puteadas. Toda esta situación me parece que es una cagada. ¡Ay! ¡Estás muy mal, Leila! No, es que Bueno. yo trato A de ver. usar otras palabras, pero la verdad que son las primeras que me salen. Sí, Bien, Sharon, a ver, me estás diciendo que tu problema es que puteás todo el tiempo. Bueno, ¿Por qué? Yo te explico, para mí no son así como puteadas graves. O sea, María, una boludita, o sea, con cariño, pero boludita, ¿entendés? Pero es Sin que cariño, sigue no llorando y a mí cada vez me parece más pelotuda. Sí, María, cálmese, por favor, María. Sí, no se limpie con el trapo amarillo. ¡No te limpio! Ah, bueno. Escúchame, Sharon. Mira Está otro bien. la cara de ojete que tiene. Pero, Sharon. me da mucha pena, Sharon. A ver, Sharon, yo entiendo- ¡Ayúdala, Doc! ¡Ayúdala! No soy Doc. Sharon, a ver, contanos. ¿Cuándo empezó todo esto de las puteadas y a ver qué pasó en tu vida, mujer? Por Dios. Es que
es parte de mi pasado y la verdad que me cuesta mucho como rememorar esa etapa de mierda de mi vida. Yo en verdad, antes no decía toda esta sarta de pelotudeces, pero hubo un momento en mi vida en que todo cambió y tiene que ver con mi pasado amoroso. Sí, yo me puse de novia por rebeldía, ¿no? Por llevarle la contra a mis padres, que eran unos reverendos hijos de puta. Y entonces me puse de novia con el capitán de los Choppers, del equipo de fútbol. Y él decía muchas malas palabras y yo me hice muy fanática de los Choppers, iba siempre a Enrique Pino a ver los partidos y la concha de tu madre, mete gol. Y un ambiente así donde la puteada era como muy habitual. ¡Gol, la concha de la lora! Y viste como, ¡hijo de puta, referí! Entendimos, Sharon, entendimos. ¿Y qué pasó? Y bueno, y yo no creo que no lo pude superar. Y bueno, Cacho, el capitán de los Choppers, mi ex novio, me abandonó y... Ay, discúlpame. No, está bien, respirá. Cacho me abandonó, pero yo no puedo dejar nunca de hablar así. La puta madre, no sé qué mierda me pasa. Yo soy un sorete del orto, ¿entendés? Yo ahora hablo así como el culo, como la mierda, trato a todos para la mierda. Me siento una soretija de puta. No, nena, no. Bien. Bueno, Sharon, tranquila, sí, tranquila. Que el ambiente, ¿no? De la cancha, de la Liga de los Barrios me produjo esto, ¿no? Pobrecita. La madre, yo no quería llorar. No pasa nada, uno cuando revuelve un poco el pasado y eso puede llorar, no se preocupe. Bien, a ver, vamos a parar un segundito y nos vamos a calmar todos, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Sí. Vamos un segundito, respiramos todos juntos. Alberto, larga el chupetín. Nos calmamos todos. Tomo aire. Exhalo. Uno más. Tomo aire. Exhalo. Muy bien. Vamos a terminar la reunión en un segundito, ¿sí? Porque esta plataforma se corta cada 40 minutos, ¿sí? ¡Es una mierda! Bueno, nena, tranquila. Escúcheme. Se va a cortar, pero nos volvemos a conectar para poder darle un cierre, ¿le parece? Sí. Ya nos conectamos de vuelta con el mismo código. Es gratis, no tengo plata para comprar el tiempo entero. Claro. Así que nos desconectamos y nos volvemos a conectar y terminamos con la sesión como se debe, con la reunión. ¿Les parece? Sí, Doc. Vamos, mismo código. Sí, mismo. Bueno, ahí estamos de vuelta, disculpen la demora, pero bueno, esta aplicación es así, se corta cada 40 y hay que conectarse de vuelta y bueno, pero ya estamos, ¿sí? Sharon, ¿te quedó algo más por contarnos? Sí, que el corte me hizo para el orto, me barró un tic en el ojo. ¿Te late el ojo? Sí, es una situación de mierda, cuando me pongo muy tensa me pasa que me empieza a latir el ojo. Bueno, mil disculpas, si no lo puedo manejar, eso ya se corta, ¿sí? Bueno, pero bueno, podemos ir terminando porque la verdad que no... Bueno, ¿te quedó algo más para contarnos, Sharon? No, que no hable. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a dar también una tarea, Sharon,
que es re fácil, re fácil. Cada vez que te esté por salir un insulto, en vez de insultar, vas a decir la primera sílaba del insulto. No, pero, Néstor, vos no estás entendiendo, yo no lo controlo eso. Bueno, lo que vamos a hacer es tomar conciencia. No. Escúchame, Sharon, lo que vamos a hacer es tomar conciencia, ¿sí? Tenés que controlar tus impulsos. Una manera de controlarlo es que cuando vos sientas que estás por decir una puteada, un insulto, digas solo la primera sílaba, ¿sí? Primera sílaba, ¿sí? Como, hijo de... y te quedas ahí. O pelo y te quedas ahí. Es que me parece una pelotuda. ¡Ay, lo dije entero! ¡Lo dije entero! Podés empezar ahora, Sharon, sí, por favor. Yo sé que para la próxima reunión es la tarea, pero podés empezar ahora, ¿sí? Ay, pero es que no sé. Vamos, eso soy es tan cosa conchuda. ¡Ay! Dije concho. Oh, no. Bueno, ya. Listo. Ya no pasa nada. No te preocupes. Tenés que tomar control de tus impulsos. Ese es el secreto. ¿De acuerdo? Ok, control de mis impulsos. Confiamos en vos. ¿O no, equipo? Somos un equipo. Sharon. Pero no un equipo de... Listo, María, no seas tan pelotudo. No, esa, muy bien, así me gusta. Bueno, vamos a ir terminando, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algo? Yo quiero preguntar si usted no va a Néstor, Néstor, ¿no te vas a presentar? ¿No vas a comentar tu historia? ¿No vas a decirnos nada? Mira, estamos terminando, ya estamos sobre la hora, ya nos pasamos un poquito la hora en realidad. Si quieren... La verdad que yo tenía un compromiso ahora, Néstor. Bueno, con más razón. Terminamos la sesión, la sí, vámonos a la mía. Esto, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo, la próxima vez, el próximo encuentro, que después lo arreglamos por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Ahí yo les cuento un poquito de mi historia, ¿de acuerdo? Pero por hoy, game over. Hasta acá llegamos, ¿de acuerdo? Bueno, Doc, está bien. Hagan sus tareas, que no me digas todo. Somos un equipo, vamos, ¿eh? Un equipo, vamos equipo. Somos como los choppers, no, digo... A ver que sos un sorete, hijo de puta, malparí. ¡Oh, no! ¡Malparí! Parido no era una mala palabra igual. Bueno, no importa, perdón, fue una mala mía, es que me acordé de ese equipo porque yo soy hincha de ese equipo. Bueno, no importa. La puta. Ya está, ya pasó. Tranqui, ¿sí? Hagan sus tareas, somos un equipo, cuídense mucho, lávense las manos, quédense en la casa, ¿sí? Y nos encontramos en la próxima sesión, ¿de acuerdo? Bueno, los voy a extrañar. Ya nos vamos a estar viendo próximo. Ya nos cerró un poquito. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao. Váyanse a la mierda. Está bien. ¡Hey! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, ay, muy bienvenidos. Bien. Bienvenidos de vuelta. ¿Sí? Néstor, ¿me ves? Sí, te veo 10 puntos, Sharon, 10 puntos. ¿Ustedes me ven bien? ¿Me escuchan bien? Sí, todo perfecto, Doc. Todo perfecto. Pero no soy Doc, bueno, no importa. Bien. Por ahí ustedes ven que yo miro mucho acá al costado, pero tengo mi computadora y yo acá voy buscando y anotando cosas también, ¿sí? Así que pues no estoy distraído, los estoy escuchando muy bien. Sí, dígame.
¿Qué pasó? ¡Ay, que se había tildado en serio! ¡Qué tonto! Ay, con esta tecnología, bueno, intente no moverse mucho, Albert. ¿Qué dice la nena? Ya hablamos la otra vez. No se mueva mucho. Ya se colgó. No se mueva mucho. Alberto. Uy, ya se colgó de vuelta. Alberto. Debe tener una conexión. Ay, no, ¿qué le pasa? Alberto. No nos haga esto, Alberto. Sharon. Bueno, a veces tiene razón. Por favor, mantengamos las formas. Esta es ya nuestra segunda sesión. Eso, muy bien. Néstor, usted tiene que contar su historia, ¿se acuerda? Sí, bueno, pero... está bien, sí, está bien. Sí, yo les prometí que le iba a contar mi historia, está bien. Tiene razón, cuando tiene razón, tiene razón. Estaba haciendo el reverendo boludo. El reverendo Néstor. Que la cuente, que la cuente, que la cuente. Bueno, está bien. Vamos, está bien. nene. Ay, les cuento. A ver, esto empezó hace muchos años atrás, muchos años atrás, porque mi adicción es un poco particular, ¿sí? Por suerte ya la superé, ¿no? Pero empezó por aquellos años 90, hermosos años 90, vivíamos con el 1 a 1 en ese momento, y íbamos a Punta Arenas de shopping todo el tiempo, o como todo el mundo, y traíamos un montón de cosas, ¿no? Y yo era chiquito, y mi madre y mi padre me regalaron un videojuego, un Family. Family era como la marca más baratita del Nintendo, ¿no? Porque tampoco es que había tanta plata. Y bueno, ahí jugando al Family, empecé de muy pequeñito, jugando al Mario Bros, ¿sí? Al Tetris, a los tanques, al Circus. Y me empecé como a enamorar mucho de esos juegos. Y después, bueno, eso es tecnología, la tecnología va avanzando, y un día llegó uno llamado Sega. Y en Sega habían juegos como Sonic, como el Mortal Kombat. Y bueno, yo empecé a jugar al Family y al Sega al mismo tiempo. Con una mano jugaba en uno, con una mano jugaba en el otro. Y ahí ya como que veía que había algo raro, pero no le dimos mucha bolilla, era un nene jugando a los videojuegos, ¿no? Como suele pasar. Y luego llegó un nuevo Sega, y bueno, luego llegó una PlayStation, y me faltaban manos para jugar los 4 juegos juntos. Entonces jugaba un ratito en uno, en dos, un ratito en otros 2. Y iba así, con 4 televisores. Claro, cuando empezó a usar todos los televisores de mi casa, mis padres empezaron a preocuparse porque no podían ver sus novelas, sus partidos de fútbol. Así que ahí me dijeron, tenés que empezar a controlarte. Y me lo sacaron. Después, cuando ya fui más grande, ya no me podían sacar juegos porque ya era grande. Así que me reencontré con esos juegos que estaban guardaditos y no pude dejar de jugarlos más. Empecé a jugar. Se tildó. Se tildó. Menos mal. Bueno, y empecé a jugar así con los 4 juntos a la misma vez, y llegó un día que me vino una boleta de luz muy grande, que costaba un poco pagar, y ahí cuando vi que no tenía un peso, me di cuenta que estaba metido en un problema. Era adicto a los videojuegos, pero era adicto. Sí, todo el tiempo. Entonces, fue muy difícil porque... No me hagas llorar, Mario. Tranquilo, nene, tranquilo. Fue muy difícil porque
si ustedes se fijan, yo hablo mucho con las manos porque estoy acostumbrado a que las manos estén así en acción. Y tengo un problema del dedo gordo que no tengo mucha fuerza de tanto jugar a los videojuegos. ¿Me entiendes? Pero bueno, con el tiempo y buscando un grupo de autoayuda. Y me empecé a juntar con ellos, y ellos, bueno, también tenían algunos problemas, así que me ayudaron a mí a ir desprendiéndome de estos videojuegos. Ya mis dedos se están recuperando de a poco, y como yo me pude recuperar de todo eso, de toda esta cosa tan extraña, ¿no? De esta adicción, porque hay que llamarlo por su nombre, adicción, decidí, ya hace 2 años me recuperé de esta adicción. A ver, nene, perdón, pero recuperado, porque, perdón, Doc, pero yo lo he visto mientras nosotros charlamos que usted le sigue dando al dedito. Perdón. No. No me dejen mentir. No, estaba mandando WhatsApp. Estaba mandando un WhatsApp en el celular. No sé. Bueno, en fin. Yo el otro día, que fui la primerísima que entró, estabas medio desconcentrado y yo te vi que estabas... ¿Viste? No estaba piu, no estaba así, no. Era el sonidito de un video que abrí sin querer. Sí, yo también te vi. Ojo, yo te vi. No, bueno, pero escúchenme, no nos vayamos de tema. Yo lo que voy es que me recuperé hace 2 años y yo sentí esa necesidad de poder ayudar a otra gente, ¿me entienden? Entonces, por eso yo los invité a ustedes, que tienen también algunos problemitas, para que nos ayudemos entre todos, ¿sí? Y entonces se formó este nuevo grupo de autoayuda que, bueno, con todo lo que está pasando, tiene que ser acá por la videollamada. Pero bueno, es eso nomás, solamente eso, ¿sí? Esa es mi historia. Y bueno, nada más. A ver. Tranquilo, nene, todos tenemos nuestro problema. Obvio, es una lucha constante que hay que hacer, ¿sí? O sea, no es que un día, wow, no, es una lucha, todo el tiempo hay que estar peleando contra esas adicciones, ¿entienden? Entonces, entre todos nos vamos a ayudar, ¿sí? Para salir adelante, ¿sí? Listo, ya está. Conté mi historia, ya está. Dejémoslos ahí, por favor, y vamos a empezar, ¿de acuerdo? Aquí tengo una estructura de reunión y... yo les di tareas. Bueno, vamos a arrancar a ver si hicieron las tareas. ¿Ok? Se ve bien. Hello. Horrible. ¿Qué? Se ve como un chupetín. Te veía la cara de asquete. Puto medicamento. Sí, hasta me parece sentirle como el olor feo al chupetín. No se te escucha, Héctor. No se te escucha. Héctor, no se te escucha. No, sí te escucha. No. Cuando vuelva, hablemos. Ahí está. ¿Por qué yo estoy grabando? Estás como la Sharon a las puteadas. Y a mí que me dijeron ballena, delfín, orca, ¿qué me dijeron? ¡Esta yegua de la Sharon! ¡Hipopótamo! ¡Es una yegua la Sharon! ¡Vamos! Muy bien, estamos. ¿Y Andrés? Esto se hace desconectar. Andrés se fue de verdad. Se lo tomó muy en serio. Andrés, te lo tomaste muy en serio, estamos hablando ahora. A continuación,
Croacia Live Recital. todos los shows que venimos haciendo, son nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros compañeros, estamos felices de que ellos estén acá con nosotros. Leo que hoy también está haciendo fotos porque es doble uso. Crossing Contenidos. Somos lo que ves. Cause your presence is here, and I wanna leave me alone. This was will cease to heal. This pain is just a real. There's just too much time. Can I hear it when you cry out? Why going all of your tears and you scream out? Why going all of your fears?
nosotros somos The Rocket, una banda que hace hitazos de los 80, de los 90. Y esta noche, esperando grandes artistas, ¿sí? ¿Quiénes vinieron a ver a Airbag? ¿Y quiénes vinieron a hacer fiesta con los auténticos Decadentes? Ahora vamos a hacer un poquito de fiesta con The Rocket, ¿sí? ¿Quiénes vinieron a hacer fiesta con The Rocket? Vamos con estos hitazos que dice así, si lo saben, cantan conmigo, ¿eh? Y las manos arriba, para un lado, para el otro. This Romeo was bleeding, but you can see his blood. It's nothing but the feelings that sold out guitar. It's the rain you sent, you left me. Now I'm trying on the floor. I see you always be a fighter, but without you, I keep up. I can sing a love song like the way you meant to be, but I guess I'm not that good anymore. But baby, I just need, yeah. Lo saben, a ver conmigo. We love you, bien fuerte, yeah, yeah. Y que se escuche. Oh, is it I'll be there forever?
materials, plastic and pain. I thought you said it in the light. All your life, all your life, all your life, that it got up to you. If you were living all over the world, trying to get a message through. Oh, I hear a single word you say. To see it in your eyes, it's gonna run your head. Ooh, she's so little right.
grande. Te amo, hermano. Hay palmas. Estamos flojitos. Vamos a entrar en calor. Esto suena así, ¿eh? Y palmas, palmas, palmas. ¡Dale, dale! Well, talking away, I don't know why. Have to see who'll say it anyway. Today is another day to find you shining away. I'll be coming for the love of you. Y que se escucha bien fuerte, dice así, mira. Palmas, 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 palmas. Dale, 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 all the things that you say, yeah, you should hide up. Just to be my words anyway. All the things that to remember, you're shining away. I'll be coming for you anyway. Muchísimas gracias. ¿Cómo le están pasando? ¿Les gusta Queen? Estuvo flojo eso, me parece, ¿eh? Sí, estuvo medio flojo, ¿no? Pregúntale a ver. ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? ¿Les gusta Queen? Bueno, tenemos un par de temitas de Queen para ustedes. Espero que lo disfruten. ¿Les gusta Queen entonces a ustedes? Pero lo cantan conmigo, ¿eh? Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy. So just stay. A ver, ¿se escucha? Cause I having a good time, having a good time. Shoot it to the sky, like a tiger, the fighter in no gravity. I'm a racer, I sing high, getting it over. I gotta go, 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 and I'm stopping me. My world is beautiful.
good time, good time. Y ahora sí, saltando la vida. Que se escuchen las palmas bien fuerte, que estamos en el cumpleaños de Río Gallegos, dale. ¿Lo saben? Todos conmigo dice así. I want to break free. I want to break free from your last yes, society fight out of me, you. I want to break free. ¿Lo saben? ¡Bien fuerte! God knows. God knows I want to break free. I'm falling in love. I'm falling in love for the first time. This time I know it's for real. I'm falling in love. Yeah. God knows, God knows I'm falling in love. Ooh. It's transpired you through. Yeah, I can't go all the way you love me like you do. What I've got to do is show that I know at the door. Oh, how I want to break free. Oh, how I want to break free. Oh, I want to break free. Y dale las palmas, 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 palmas. Life took us on. How can you just still live without me, without me, without you by my side? I don't want to live alone. Yeah, God knows. Got to make it my own. So baby, can't you see? I know I want to. I know I want to. I know I want to break free. Muchísimas gracias. It's morning, get up outside. Come in and say how I feel. Take a look in the mirror and cry. Look what you did to me. I just spent my years believing you, but I just can't never really love somebody, good somebody. Can everybody find me somebody to love? Every day that I tried, when everybody told me down, they said I'm kinda crazy. They say you got a lot of water in my brain. Oh, come on, says, it's just nobody left to believe.
close to my beat. I'm okay, I'm alright. I'm gonna face nothing fear. I just gotta get out how this prison feel. Someday I'm gonna be free. Ahora sí, yo le voy a pedir a todos con las palmas arriba. Pa, 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 pa. Ahí va. Bien fuerte, que se escuche. Somebody to love, need 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 somebody to somebody find me somebody to love. Did anybody find me? Somebody to Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo la estamos pasando? ¿Estamos entrando en calor? Bien ahí. Bueno, para entrar en calor entonces hace falta hitazos, me parece. Vamos con este que yo sé que lo conocen todos y lo van a cantar conmigo. Dice así. Y el que no salta es un aburrido. Arriba, 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 arriba. Just a sign of vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I want to say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight. Y lo saben ustedes, dice así, a ver. I don't wanna ir bien fuerte, dice. Ahí va. I get it from my friend to talk to
bajo, Gerson Ricardi en teclas y voz, que se escuche bien fuerte los aplausos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo estuvo? Para hacer que, si no se dan una idea, la odisea, yo me vine, ninguno de ustedes me vio, pero ya teníamos que arrancar y yo venía corriendo para allá, ¿no? Es increíble. Bueno, primero que nada, nosotros somos The Rockets, ¿sí? Una banda que hace hitazo de los 80, de los 90, a veces un poquito de los 2000. Nada, por segunda vez en el escenario mayor de Río Gallegos, fuerte el aplauso para la municipalidad que hace este evento semejante. Para los chicos de Fusión Sur, que son el sonido, que la rompen toda, nos escuchamos así gracias a ellos. Quiero agradecerle a Dianita, igual que me luqueó en lo que pudo rapidito, así que hizo magia. Nada, para nosotros es un placer siempre estar y compartir con todos ustedes, disfrutar de esta música, así que no se pierdan el tiempo. Así que bueno, vamos a seguir con esto que dice algo así. Y sin querer, The Rockets se empieza a despedir. Pero nos vamos a despedir bien arriba, como lo hacemos siempre. I'ma tell this world I can buy, to my little life.
call the fire. Fuerte los aplausos, Gerson Ricardo y las Crossing Contenidos. Somos lo que ves. Como tanta otra tristeza a la que te acostumbras. Ahora vas contando guerras hechas sin chisar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mares que cuidan por vos unas puertas del nuevo cielo. Ya te encontrás con tanto humo, el beso fiero, fuego no se ve, y hay algo en vos que está empezando a cesarte. Cosas de hechicería desafortunada. Lo que se viene. Crossing Contenidos. Somos lo que ves.